mejor plot twist de cada arco de One Piece. Y es que he estado más de 200 horas viendo cada arco de One Piece de nuevo para poder hacer este vídeo. Ya sabéis que me encanta hacer vídeos largos, pero con este se me ha ido la cabeza completamente. Porque como ya he dicho, vamos a ver cuál es el mejor plot twist de cada arco de One Piece. One Piece es una serie larguísima, más de 25 años, más de 1100 capítulos y todavía quedan unos cuantos más. Y es una obra que se caracteriza por muchísimas cosas, pero sobre todo por sorprender al espectador, ya que a Oda le encanta volarnos la cabeza y hacernos pensar una cosa para luego sorprendernos con otra. Y es justo esto lo que se denomina plot twist, algo que no tenías para nada en la cabeza y que de repente con un giro de guión se te planta delante y te quedas sin palabras. Así que prepararos porque el vídeo se viene intenso. Y este vídeo es obvio que va a ser bastante largo y sé que mucha gente me vais a poner de fondo mientras estáis haciendo otras cosas. Sé que hay mucha gente que me ponéis mientras vais a dormir, si es así, buenas noches. Hay gente que se lo pone mientras está comiendo, si es así, buen provecho. Incluso hay gente que está haciendo muchas otras cosas, como cuidar a sus hijos, deporte, limpiar la casa u otras actividades. Sea lo que sea que estés haciendo, déjamelo en los comentarios porque ya sabéis que me interesa, me da mucha curiosidad y me gusta leeros. Así que dejadme qué estáis haciendo mientras tenéis este vídeo de fondo. Y obviamente decir que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo y que agradecería muchísimo un pedazo de like, una suscripción, que le des al botón de hype. Pero ahora sí me callo y vamos directamente al mejor plot twist de cada arco de One Piece. En el primer arco de One Piece, Romance Dawn, conocemos a un joven Luffy y a su ídolo Shanks el pelirrojo. Todo parece una simple aventura introductoria. Luffy se come la fruta Gomu Gomu, que luego no es la Gomu Gomu, consigue su característico sombrero de paja y sueña con ser pirata. Pero incluso en este comienzo hay un giro muy impactante, y es que cuando el bandido Higuma lanza a Luffy al mar y un enorme rey marino está a punto de devorarlo, Shanks aparece para salvarle la vida a Luffy, perdiendo su brazo izquierdo en el proceso. Un pirata tan poderoso sacrificando un brazo por un niño. Y es que justo al inicio de la obra nadie se esperaba ver a Shanks sufrir semejante pérdida. Y es que este momento no solo sorprende a lo que es el espectador, sino que define la voluntad de Shanks y el valor que ve en Luffy. Al final Shanks sonríe pese a todo y le entrega su sombrero de paja a Luffy, confiando que algún día este se lo devuelva cuando sea un gran pirata y lo haya superado. Este giro emotivo muestra mucho el tono de la serie desde el principio. En One Piece, los momentos épicos e inesperados van de la mano con la emoción y la nakamadería. Pasemos a Orange Town. En el arco de Orange Town, Luffy se enfrenta al excéntrico payaso Buggy y conocemos también a Nami. Al inicio Nami parece una ladrona astuta que se une temporalmente a Luffy solo para traicionarlo cuando se presenta la oportunidad. El primer giro inesperado llega cuando Nami ata y entrega a Luffy a Buggy, aparentemente traicionándolo por dinero. Como espectadores apenas estamos conociendo a Nami y de pronto nos preguntamos, ¿en serio se ha vendido al villano ya tan rápido? Por suerte pronto vemos que Nami en realidad solo estaba fingiendo para robarle a Buggy su tesoro, que no tenía intención de lastimar a Luffy. Y este engaño menor es cierto que nos mantiene alerta sobre el personaje, pero el gran plot twist de Orange Town lo protagoniza Buggy. Durante la pelea Buggy se percata del sombrero de paja de Luffy y se enfurece. Entonces nos enteramos de algo impresionante, y es que Buggy conoció a Shanks en el pasado. Resulta que ambos formaron parte de la tripulación del rey de los piratas en su juventud. ¿Quién iba a imaginar que semejante bufón que lanza cañones con su cara marcada tenía un vínculo con Shanks? Este dato conecta al mundo de una manera sorprendente. Para Luffy y los espectadores es toda una revelación que hace el mundo de One Piece un poco más pequeño de lo que parece. Un villano cómico de repente está ligado a la leyenda de Goldie Roger a través de Shanks. Este giro inesperado le da mucha más profundidad tanto a Buggy, el cual demuestra que no es un cualquiera, como al propio Shanks, cuyo legado sigue apareciendo. En resumen, Orange Town mezcla traiciones aparentes y revelaciones del pasado para mantenernos enganchados. Nami finge ser mala, Buggy resulta tener conexiones importantes y al final Luffy sale victorioso. Como resultado confiamos un poco más en Nami, aunque sigue siendo misteriosa a este punto, y entendemos que en este mundo todos podrían esconder algo en su historia. El arco de Villa Syrup nos presenta a Usopp y a un enemigo de doble identidad. Al inicio Luffy y compañía llegan a la mansión de Kaya, una chica enferma cuyo mayordomo, Kurahadol, parece estrictamente leal. Usopp, el mentiroso local, advierte que piratas atacarán, pero nadie le cree. Todo pinta a una simple travesura infantil, hasta que se revela el gran giro de este arco. El propio mayordomo Kurahadol es en realidad el Capitán Kuro, un temido pirata que fingió su muerte. Llevaba 3 años infiltrado como sirviente de Kaya, planeando ganarse su confianza para luego matarla y quedarse con su fortuna. Y es que menuda sorpresa para los habitantes y para nosotros.
De un momento a otro, el refinado y educado mayordomo se quita las gafas con sus peculiares garras afiladas y muestra una sonrisa sádica, admitiendo su verdadera identidad malvada. Sí, y es que ver a todos los sirvientes horrorizados al descubrir que convivieron años con un pirata sanguinario es un momentazo inesperado. Desde la perspectiva del espectador pasamos de la calma a la tensión en un instante. Nos habían pintado a Kuro como una leyenda que había sido supuestamente ejecutado y de repente resulta que estaba justo enfrente de nosotros. Este engaño prolongado hizo de Kuro un villano especialmente odioso, traicionó la bondad de Kaya y manipuló a todos. El impacto es fuerte porque en One Piece nos muestra que no todos los villanos se presentan abiertamente desde el principio, algunos se esconden a plena vista. Además hay otro pequeño giro emotivo en este arco. Usopp, conocido por sus mentiras, da la alarma del ataque pirata y nadie en el pueblo le cree. Paradójicamente esta vez Usopp decía la verdad y termina enfrentándose él solo a los piratas de Kuro inicialmente. Esa ironía del mentiroso al que no le creen cuando es cierto añade mucho drama inesperado a la situación. Por suerte los demás lo apoyan tras confirmar la amenaza. En resumen, el arco de Villa Sur destaca por la doble vida de Kuro, un plan de traición muy elaborado e inesperado y por consolidar a Usopp como alguien más valiente de lo que aparenta. Cuando Kuro finalmente es derrotado por Luffy sentimos un alivio de que la farsa haya acabado. Fue un arco donde aprendimos a desconfiar de las apariencias. El aliado puede ser el enemigo encubierto y el mentiroso del pueblo puede ser un héroe cuando importa. En el arco del Baratie viviremos un par de giros memorables. El Baratie es un restaurante flotante donde Luffy busca un cocinero para su tripulación y entonces conocemos a Sanji. Al principio la acción gira en torno a Don Krieg, un pirata despiadado que llega buscando comida y luego intenta tomar el Baratie por la fuerza. Uno esperaría la típica pelea contra Krieg, pero el primer gran plot twist llega de fuera. Y es que aparece Dracul Mihawk, uno de los 7 guerreros del mar, de los Shichibukai, persiguiendo a Krieg. Mihawk, con total calma, corta en pedazos la enorme flota de Don Krieg con un solo tajo de su espada. Y es que esto fue muy impactante. En ese momento los espectadores nos damos cuenta de que el mundo es mucho más grande. Si pensábamos que Zoro era fuerte, Mihawk le demuestra lo contrario fácilmente. Zoro reta a Mihawk buscando cumplir su sueño, pero Mihawk lo derrota con un pequeño cuchillo prácticamente jugando. Ver a Zoro, el orgulloso cazarrecompensas, perder tan humillantemente fue inesperado y nos dejó atónitos igual que a los personajes. Ese giro nos mostró la abismal diferencia de nivel que existe en el mar. Ahí fuera hay monstruos como Mihawk de los que ni siquiera habíamos oído hablar. Sin embargo, el giro más importante del Baratie tiene carga emocional. Nami traiciona a la tripulación y huye con el Going Merry. En medio del caos de Luffy peleando con Don Krieg y Sanji debatiendo si unirse, Nami aprovecha y se marcha robando el barco y el tesoro. Este golpe nos deja perplejos. Después de todo lo pasado juntos contra Buggy y Kuro, ¿Nami era una ladrona egoísta? Para Luffy y los demás es una puñalada trapera, especialmente para Usopp, que estaba en el barco cuando ella lo abandona en una pequeña isla. El espectador queda lleno de dudas y sentimientos encontrados. ¿Acaso Nami fingía solo ser su amiga? Este plot twist final del arco nos prepara el terreno para el siguiente, porque intuimos que hay algo más detrás de las acciones de Nami. Baratie mezcla entonces lo épico con lo personal. Primero nos vuela la cabeza con Mihawk y la derrota de Zoro, ampliando el horizonte de la serie, y luego nos rompe el corazón con la partida de Nami. Al terminar el arco, Luffy se ha ganado un nuevo Nakama, Sanji, pero ha perdido a Nami temporalmente. Esta montaña rusa de acontecimientos inesperados deja claro que One Piece no seguirá siempre la ruta predecible. Los aliados pueden irse y los grandes poderes del mundo pueden aparecer sin previo aviso. El arco de Arlong Park es donde One Piece realmente se pone intenso en lo emocional, entregándonos un giro de trama que redefinió todo lo que queríamos saber de Nami. Luffy y los demás llegan al pueblo natal de Nami, Villa Kokoashi, dominado por Arlong, un tritón cruel. Al inicio parecía que Nami era miembro de la banda de Arlong por voluntad propia, ya que la vemos actuar fríamente con sus antiguos camaradas piratas. Venimos del shock de Baratie pensando que Nami era una traidora codiciosa, pero pronto sus verdaderos motivos salen a la luz. Resulta que Nami llevaba años obligada a trabajar para Arlong, robando tesoros y cartografiando con la esperanza de comprar la libertad de su pueblo. Y es que aquí todo cobra sentido. Su aparente traición no era por maldad ni por ambición personal, sino parte de un sacrificio secreto. Arlong le había prometido que si le pagaba 100 millones de berries, liberaría a la aldea. Nami, desesperada por salvar a su gente y a su hermana Nojiko, soportó ese papel de villana odiada por todos durante 8 largos años. Cuando descubrimos esto junto con los sombreros de paja, la percepción del personaje de Nami da un giro de 180 grados. De ladrona traicionera pasa a ser una víctima trágica y heroica. El momento cumbre del giro llega cuando Arlong, siendo el desgraciado que es, hace que el capitán Nezumi, una rata de la marina corrupta, le confisque todo el dinero a Nami, justo antes de que completara la cantidad.
Arlong nunca pensaba cumplir el trato, quería mantenerla esclavizada. Esta escena es desgarradora, Nami en la calle apuñalando el tatuaje de Arlong en su hombro entre lágrimas de rabia y desesperación al darse cuenta que la han engañado y que todo el pueblo se lanza contra Arlong. Como espectadores sentimos la impotencia y la traición tanto como ella. Entonces Luffy llega, la detiene suavemente, se quita su preciado sombrero y se lo coloca en la cabeza de Nami mientras está llorando y por fin le pide ayuda y le dice que la ayude. Momento que por cierto me pone la piel de gallina. Ese giro es uno de los más emotivos e inesperados. Nami, la chica independiente que parecía solo preocuparse por el dinero, se quiebra y muestra su verdadero yo necesitando de sus amigos. A partir de ahí el arco se convierte en una liberación triunfal. Luffy y compañía, con renovada furia, pelean contra Arlong y su tripulación para vengar todo el sufrimiento de Nami. Luffy acaba derrotando a Arlong de forma épica, destruyendo la habitación donde este guardaba los mapas dibujados de Nami, simbolizando que ella queda libre de su yugo. El pueblo es liberado, Nami sonríe genuinamente al final y decide seguir navegando con sus nakama. En resumen, el mayor plot twist del arco de Arlong Park es la revelación del pasado de Nami y su sacrificio secreto. Pasamos de desconfiar de ella a comprenderla y a quererla muchísimo más. Fue inesperado desde el punto de vista del espectador descubrir que toda la frialdad de Nami escondía un corazón herido que cargaba con el destino de su pueblo. Este arco nos dejó la lección de que detrás de cada personaje puede haber una historia profunda y pocas veces unas palabras de ayuda habían sido tan emocionantes. One Piece nos robó algunas lágrimas con este giro, pero también nos dio una de las mejores victorias de los primeros viajes. Lockdown, la ciudad del comienzo y el fin, es el último arco dentro de East Blue y tiene su propio giro sorpresa conectado al misterioso pasado de Luffy. Luffy visita el lugar donde ejecutaron al rey de los piratas, Goldie Roger. Uno pensaría que este arco de transición solo serviría para abastecerse antes de entrar a Grand Line, pero vaya que ocurren cosas. El momento más inesperado sucede durante la ejecución improvisada de Luffy. Sí, así como suena. Buggy y sus viejos compinches logran capturar a Luffy y se disponen a cortarle la cabeza en el mismo patíbulo donde murió Roger. Tremenda situación irónica y aterradora. Por unos minutos parece que Luffy realmente va a morir, riendo tal y como lo hizo Roger, y como espectadores estábamos con el corazón en un puño, pensando ¿cómo rayos va a salir de esta? Y es entonces cuando ocurre el giro milagroso. En el instante justo antes de que Buggy suelte la cuchilla sobre Luffy, un rayo cae del cielo y frustra la ejecución. De la nada se desata una tormenta eléctrica sobre Lockdown. Puede parecer casualidad, pero entre el humo aparece Monkey D. Dragon, un hombre misterioso que interviene salvando a Luffy de Smoker y de la marina. Este tipo, al que apenas vemos con el rostro tatuado por el viento, resulta ser el padre de Luffy, aunque esto no lo sabríamos hasta mucho después. En el momento solo sabemos que es alguien tremendamente poderoso e influyente, y el viento y los rayos parecen obedecerle. Incluso Smoker, un capitán de la marina bastante formidable, decide no enfrentarlo. Para el espectador, ver a este desconocido ayudar a Luffy es una sorpresa total. ¿Quién es? ¿Por qué lo salvó? La escena tiene una aura casi sobrenatural. Smoker lo llama Dragon y nos quedamos pensando, ¿este ahora qué papel juega? Este giro fue genial porque conectó a Luffy con algo mucho más grande sin darnos explicaciones claras, dejándonos bastante intrigados. Dragon aparece de la nada, salva a su hijo con una sonrisa enigmática y desaparece con el viento. Luego Smoker menciona atónito, ¿por qué el hombre más buscado del mundo estaría aquí, ayudando a un pirata novato? ¿El hombre más buscado del mundo? En definitiva, el arco de Lockdown nos dejó ese momento inesperado de rescate providencial. Además, ver a Luffy reír en la guillotina frente a la muerte igual que Roger fue un guiño potentísimo. Personalmente es el panel que más me gusta de la serie. Lockdown cierra la saga de East Blue demostrando que el destino de Luffy podría estar ligado a grandes figuras y eventos. Esa tormenta salvadora y la figura de Dragon anticipan que en Grand Line nos esperan más sorpresas y personajes legendarios. Fue un cierre perfecto antes de lanzarnos a lo desconocido del Grand Line, con la sensación de que las fuerzas misteriosas estaban cuidando el camino de Luffy. El arco de Reverse Mountain marca la entrada triunfal y extraña de los sombreros de paja al Grand Line. Aunque es un arco cortito, también nos regala un momento inesperadamente emotivo con un giro adorable. Tras subir la Reverse Mountain en ese torbellino de aguas al revés, Luffy y compañía se topan de golpe con un gigantesco ballenón llamado Laboon. Al principio Laboon parece un obstáculo monstruoso que choca contra el Going Merry. La tripulación termina dentro de la ballena y conoce al estrafalario Crocus, el dueño del faro. Todo es muy surrealista y uno esperaría que escapar de una ballena gigante fuera lo principal, pero entonces la historia de Laboon nos desarma. Laboon lleva 50 años esperando a unos piratas que le prometieron regresar. Está golpeando la montaña una y otra vez con la cabeza, llorando de su soledad. Este giro emocional del arco convierte a una criatura gigante en un símbolo de amistad y lealtad conmovedor. Nadie se veía venir que la ballena que casi se traga a Luffy tendría un trasfondo tan triste. Los sombreros de paja y con ellos nosotros pasamos de la tensión a la empatía en minutos. Laboon había hecho amistad con una tripulación de piratas del West Blue, los Rumbar, aunque este nombre lo sabríamos mucho
mucho más adelante, que cruzaron al Grand Line prometiendo volver por él. 5 décadas después, el pobre Laboon seguía fiel, chocando contra la Red Line creyendo que así podría atravesarla. Este descubrimiento sorprende a todos, hasta Zoro y Sanji se conmueven un poco detrás de sus caras serias. De repente entendemos que One Piece también va de esto, de promesas, sueños y esperas larguísimas. El modo en el que Luffy maneja la situación es igualmente inesperado y divertido. Para detener a Laboon de lastimarse, Luffy le da un cabezazo al enorme cetáceo y después le dibuja el dibujo de la bandera de su propia cara sonriente en la cabeza de Laboon. Le hace una promesa al ballenón que algún día volverá para continuar su pelea inconclusa. En otras palabras, Luffy se inventa una nueva promesa para que Laboon tenga una razón para seguir esperando, pero ahora por ellos. Vaya forma de resolverlo, nadie esperaría que la solución para consolar a una ballena gigantesca fuera tener una pelea amistad pospuesta. Luffy logró en minutos lo que nadie en 50 años, calmar el dolor de Laboon con ingenio y corazón. Así es, el giro principal de Rivers Mountain es descubrir que ese inicio de la Grand Line no es solo peligro y locura geográfica, sino también historias enternecedoras. El encuentro con Laboon parece un desvío raro, pero termina siendo un momento precioso y sorprendente. Además, sin que lo supiéramos, esa trama sería muy importante mucho después, cuando cierto esqueleto músico aparezca, pero eso es más adelante. En el acto nos quedamos con la idea de que en Grand Line cualquier cosa puede pasar, incluso hacerse amigo de una ballena melancólica. Rivers Mountain nos enseñó a esperar lo inesperado, incluso en forma de emotiva amistad con un animal colosal. Whiskey Peak es el primer pueblo que los sombreros de paja visitan en el Grand Line y vaya bienvenida engañosa les espera. Cuando Luffy y su tripulación llegan agotados, encuentran un pueblo que los recibe como héroes. Banquete, música, fiesta, todo por todo lo alto. Parece un paraíso de hospitalidad para piratas. Como espectadores al principio tal vez sospechamos un poco. Demasiado bueno quizá para ser verdad. Y con razón, el giro repentino llega en la madrugada. Resulta que todos los habitantes fiesteros de Whiskey Peak son en realidad cazarrecompensas de Baroque Works. La fiesta era una trampa para emborrachar a los piratas y capturarlos fácilmente. De la noche a la mañana la música se detiene y los amables pobladores sacan sus armas. El pueblo entero era su enemigo encubierto, desde el alcalde hasta los músicos. Este engaño nos agarra desprevenidos y convierte la atmósfera festiva en una emboscada mortal. Zoro, que no se había emborrachado del todo, es el primero en darse cuenta y termina enfrentándose él solo a un pueblo entero de cazarrecompensas, todo para proteger a sus compañeros dormidos. Fue inesperado y divertido ver a Zoro pelear por medio riéndose de lo obvio. ¿En serio creían que unas copas iban a poder con nosotros? Sin embargo, lo más inesperado de Whiskey Peak está por venir durante ese caos. En medio de la confusión conocemos a dos supuestos agentes de Baroque Works, Miss Wednesday y Mr. 9, a quienes Zoro inicialmente derrota. Y aquí ocurre otro plot twist clave. Miss Wednesday resulta ser la princesa Nefertari Vivi del reino de Arabasta, una princesa infiltrada en la organización criminal. Vivi se revela después de que su guardaespaldas, Igaram, Mr. 8, implora a los sombreros de paja ayudar para salvar a Arabasta. Fue un momento sorprendente desde el punto de vista del espectador. La chica torpe que montaba un pato gigante que parecía una villana más en realidad era una víctima que había arriesgado su vida metiéndose en las fauces del lobo para investigar al villano Crocodile. Este giro cambia por completo nuestra percepción de ella y nos lanza de cabeza a la trama mayor de la saga de Arabasta. Así pues, Whiskey Peak nos dio doble ración de giros. Primero, un pueblo lleno de falsos amigos, donde incluso Luffy y Zoro llegaron a pelear entre sí brevemente por un malentendido cómico, lo cual también fue inesperado y divertidísimo. Y segundo, una enemiga que en realidad era una aliada crucial. Cuando termina el arco, en lugar de añadir un problema, los sombreros de paja ganan una princesa pasajera con una misión desesperada. El espectador queda intrigado. Baroque Works es más importante de lo que parecía, y ahora Luffy está en medio de algo grande sin darse cuenta. Fue extremadamente sorprendente ver cómo un pueblo fiestero se convirtió en la puerta de entrada a una guerra civil en potencia. Sin duda aprendimos a no confiar ni en la más amable de las bienvenidas de Grand Line, y sobre todo a mirar dos veces a cada personaje nuevo porque podría ser alguien más de lo que aparenta. En Little Garden la aventura nos lleva a una isla prehistórica llena de dinosaurios, pero el verdadero giro no son los T-Rex, sino la traición en medio del honor. Los sombreros de paja llegan a esta isla donde dos gigantes guerreros, Dory y Broggy, llevan un siglo en un duelo empatado. Parece un arco de supervivencia rutinario, esquivar dinosaurios, conocer a los gigantes y esperar a que cargue el log post para seguir el viaje. Sin embargo, Baroque Works mete la cola de nuevo, con sus agentes Mr. 3 y Miss Golden Week, y lo hace con engaño sucio. El giro inesperado ocurre cuando Mr. 3 sabotea el duelo de los gigantes, les ofrece a Dory y Broggy barriles de cerveza para celebrar su última batalla, pero en el de Dory esconde una bomba que explota dentro de su estómago, una jugada bajísima. Dory, malherido, cree que Broggy hizo trampa y rompe el pacto de honor atacándolo con furia. Como espectadores esto nos indigna y
nos sorprende mucho. Pasamos de ver un duelo honorable entre amigos a un escenario de confusión y tragedia provocado por villanos cobardes. La idea de que alguien interfiera en un duelo de 100 años por la espalda es chocante y hace odiar a Mr. 3 al instante. Mientras los gigantes se debilitan por la trampa, Mr. 3 atrapa a varios de los sombreros de paja con su cera. Zoran y Vivi terminan a punto de convertirse en estatuas de cera gigante. Todo se complica y uno se pregunta cómo van a salir de esa. El punto álgido e inesperado viene de la mano de Usopp. El más cobarde del grupo se inspira con el valor de los gigantes y fabrica un ingenioso plan para salvar a sus amigos. Usopp prende fuego a la cera con aceite y crea una llamarada con ayuda de Karoo, el pato de Vivi, que derrite el candente plan de Mr. 3, liberando a los compañeros justo a tiempo. El momento de Zoro casi aceptando la muerte, posando para quedar como una estatua heroica, mientras se está despidiendo ya con las piernas medio petrificadas, es dramático, pero también inesperadamente cómico. Por fortuna, gracias a Usopp y Luffy, el plan de Mr. 3 fracasa y los sombreros de paja contraatacan. Otro giro divertido en este arco es la intervención inesperada de Sanji, que estuvo separado del grupo. Sanji logra engañar al propio Crocodile vía Dendemushi en medio de la confusión. Sanji se encuentra en una casa escondida de Mr. 3, atiende una llamada de Crocodile, alias Mr. 0, y se hace pasar por Mr. 3, informando de que los sombreros de paja fueron eliminados. ¿Quién iba a pensar que Sanji acabaría conversando con el villano principal sin saberlo? Crocodile cae redondito de la mentira. Esa treta de Sanji es inesperada y útil, y gracias a eso Baroworks deja de perseguirlos momentáneamente y la tripulación consigue un Eternal Pause hacia Arabasta. Fue una sorpresa bastante graciosa y astuta que cerró el arco de una manera brillante. En resumen, Little Garden mezcló trampas viles en un duelo milenario y soluciones ingeniosas de nuestros héroes inesperados. Nos sorprendimos de lo bajo que podían jugar los agentes de Baroworks y de lo alto que podía alzarse la valentía de alguien como Usopp, sobre todo cuando la situación es crítica. También nos llevamos la curiosa moraleja de los gigantes. Tras arreglar el malentendido, Dory y Brogy retoman su combate eterno como si nada, y con su ayuda Luffy logra vencer a Mr. 3. El arco nos deja con la satisfacción de que la honorabilidad se restauró, Mr. 3 recibió su merecido y con la anticipación de que la gran trama de Arabasta que se avecina, impulsada por ese Eternal Pause conseguido, será algo impresionante. En el arco de la isla de Drum nos trae nieve, Sakura y un giro más emocional que de trama conspirativa, pero igualmente inesperado y conmovedor. En esta isla invernal, Luffy busca un médico para curar a Nami y terminamos conociendo a Tony Chopper, el reno de la nariz azul. Lo curioso es que en el reino de Drum no hay casi doctores porque el ex-rey, Wapol, los acaparaba. El giro de este arco es más un descubrimiento emotivo, la historia de Chopper y el Dr. Hiruluk que nadie se imaginaba que tendría tanto peso. Hiruluk fue un médico medio loco pero bondadoso que adoptó a Chopper y estaba obsesionado con curar la enfermedad del país, la enfermedad del alma de la gente bajo la tiranía de Wapol. Hiruluk creía que podía lograr que en Drum florecieran cerezos rosas, cuya visión curaría el corazón de las personas. Sinceramente, al entrar a este arco esperábamos solo conseguir medicina para Nami y derrotar a un villano glotón, pero One Piece nos regaló algo más profundo, y es que el momento más inesperado y poderoso llega cuando Hiruluk, ya mortalmente enfermo, se sacrifica para salvar la dignidad de los doctores del reino. Wapol había engañado a Hiruluk diciendo que 20 médicos estaban gravemente enfermos para traerlo a una trampa. Resultó ser una mentira, pero Hiruluk igualmente da un discurso estremecedor sobre lo maravillosa que es la vida, y bebe su medicina experimental suicida para morir en sus propios términos antes de permitir que Wapol lo ejecute. Ese discurso de ¿sabes cuándo muere un hombre? No es cuando su corazón se detiene ni cuando es disparado, un hombre muere cuando es olvidado. Es hermosísimo e inesperado en medio de un arco que pintaba bastante ligero. Hiruluk muere explotando, literalmente, pero feliz de haber tenido una vida significativa y su sueño, improbable de los cerezos, resulta que no era en vano. La doctora Kureha, compañera de Hiruluk, al final del arco hace algo absolutamente sorprendente. Lanza al cielo la pólvora rosa desarrollada por Hiruluk y hace florecer un gigantesco cerezo rosa en la nieve. Las montañas nevadas se tiñen de rosa como los Sakura. Todos se quedan boquiabiertos, nosotros también tras la pantalla. Esa visión mágicamente lograda simboliza la curación del reino de Drum tras la caída de Wapol. Fue un giro poético y visual que nadie esperaba en una saga de piratas. ¿Flores de cerezo en invierno? Pero One Piece lo hizo posible y le dio un cierre esperanzador al arco. En lo que respecta a la trama más pura, el arco de Drum tiene giros menores pero interesantes. Uno es descubrir que un pirata llamado Barba Negra atacó a Drum antes de que llegaran Luffy y los demás, lo que explica por qué Wapol, el rey cobarde, estaba huyendo del reino. No vemos a Barba Negra directamente, pero este detalle es un presagio de problemas futuros y que en su momento fue intrigante, que nos hizo pensar ¿quién es ese tal Barba Negra que hizo huir al villano antes de que nosotros llegáramos? Otro mini giro es que Wapol, tras ser derrotado de forma cómica por Luffy, se come a sí mismo con su fruta bizarra.
algo que solo en esta serie verás y que te saca una carcajada inesperada. En definitiva, el mayor plot twist de Drum es la emotividad de Chopper y su mentor. Pasamos de ver a Chopper como un renito asustado a entender su dolor y sus sueños gracias al legado de Hiruluk, y lo que creíamos que sería un arco trivial empieza dejándonos un mensaje de esperanza. La visión imposible de las Sakuras en Drum se hizo realidad. La transformación del paisaje nevado en un campo de flores rosadas fue tan inesperada como inspiradora, y despide a Chopper hacia la tripulación de Luffy con una nota cálida. One Piece nos recordó aquí que las batallas no se libran solo con puños, también con ideales capaces de florecer incluso en la nieve. El arco de Arabasta es un torbellino de conspiraciones, batallas y revelaciones, pero destaca un giro que involucra a una de las antagonistas convirtiéndose en aliada. La guerra civil orquestada en las sombras por Crocodile mantiene al espectador al filo. Ya sabíamos que Crocodile, Mr. Zero, era el villano, pero los personajes de Arabasta lo tenían por héroe, lo cual en sí ya es una dinámica interesante. El Salvador era el causante de la sequía. Sin embargo, el mayor plot twist llega hacia el final de la batalla contra Crocodile. Nico Robin, Mi Sol Sunday, traiciona a Crocodile y salva a Luffy para luego unirse a la tripulación. ¿Qué? Robin, a quien conocimos como la misteriosa segunda al mando de Baroque Works, había sido fría e implacable, incluso la vimos dejar KO a Pell y jugar con Cobra. La última persona que imaginábamos compartiendo el barco con Luffy era ella, y sin embargo tras la derrota de Crocodile, Robin rescata a Luffy de entre los escombros de la tumba donde se pelearon, y más tarde aparece en el barco pidiéndole a Luffy que le deje unirse. Fue sumamente inesperado desde la perspectiva del espectador. Primero, durante la pelea final en la catacumba, Robin elige no dejar morir a Luffy cuando Crocodile lo tenía contra las cuerdas. Ella misma está herida y decide darle a Luffy el antídoto del veneno de Crocodile y sacarlo de las arenas movedizas. Ver a la hasta entonces villana ayudando a nuestro héroe sorprende mucho. Luego, cuando todo termina, Robin explica que ya no tiene voluntad de vivir porque su búsqueda del Poneglyph de Plutón no le dio el resultado que quería, ya que no encontró la historia verdadera que anhelaba. Pero Luffy, en su estilo casual, la salva de la autodestrucción, aceptándola en su tripulación sin muchas preguntas. La incorporación de Robin fue un gran plot twist. Pasamos de verla como enemiga peligrosa a tenerla sentada en el Going Merry como nueva Nakama. Muchos fans en su momento se quedaron boquiabiertos. ¿La chica que estuvo con Crocodile ahora es de los sombreros de paja? Este giro consolidó una idea: Luffy puede ganarse incluso a antiguos enemigos con su forma de ser, y para Robin fue la primera vez que alguien la rescata del colapso, literal y emocional, y le ofrece un lugar donde pertenecer. Fue un cambio de bando totalmente inesperado y emocionante que tendría importancia en sagas futuras. Además, Robin en Arabasta tiene otros momentos sorprendentes, por ejemplo cuando Pell, el guardián halcón, se sacrifica llevando la bomba gigante lejos del reloj de Lubarna para salvar la ciudad. Todos pensamos que Pell murió heroicamente en esa explosión nuclear en el cielo, aunque luego en el epílogo se revela que está vivo milagrosamente. Ese giro de que Pell sobrevivió también fue muy inesperado para muchos de nosotros. Fue medio confuso porque la escena apuntaba a que había fallecido, pero en el momento cumbre Pell sacrificándose nos puso un nudo a la garganta. También incluso Bon Clay, Mr. Chu, tiene su giro redentor de villano extravagante y pasa a ayudarnos en la huida, disfrazándose y sacrificándose para engañar a la marina. Ver a Bon Clay despidiéndose como amigo pues fue un plot twist emotivo para un personaje tan cómico antagonista. Sin embargo, el giro más significativo es sin duda Robin convirtiéndose en aliada. Al final del arco, los sombreros de paja se van de Arabasta habiendo logrado la paz y con un miembro inesperado a bordo. Es algo que jamás habíamos predicho al inicio de esta saga. Esto refuerza la idea de que en One Piece nunca sabes quién terminará siendo Nakama, y de paso deja plantadas semillas de misterio sobre el pasado de Robin, su interés por los Poneglyph y el siglo vacío, temas que se volverían fundamentales. En conclusión, Arabasta nos brindó un festín de giros, desde revelaciones sobre armas antiguas hasta amistades impensadas, pero la decisión de Robin de unirse a Luffy fue el golpe de efecto que nos voló la cabeza, demostrando que hasta una enemiga letal puede encontrar confianza y hogar junto a nuestros héroes. El arco de Haya actúa como una antesala a la aventura de Skypiea, y aunque es corto, contiene un plot twist temático poderoso. Contrasta la burla hacia los soñadores con la validación de estos sueños. En Haya, Luffy y Zoro son humillados en Mocktown por Bellamy y otros piratas que se ríen de la mera idea de la ciudad de oro en el cielo. La gran sorpresa de este arco es que, contra todo escepticismo, la isla del cielo sí que existe, y la leyenda tonta de Mont Blanc Nolan era cierta. Aunque la confirmación llega en Skypiea, el germen del giro está en Haya. Todo Haya se burla de los locos que persiguen sueños imposibles. Bellamy incluso dice que la era de los sueños se acabó, y Luffy decide no malgastar golpes en gente sin visión. Sin embargo, al final del arco, cuando Luffy derrota de un solo puñetazo a Bellamy, en uno de los momentos más satisfactorios, ya que aguantó mucho antes de devolvérsela, queda claro quién tenía razón.
El inesperado one shot a Bellamy es casi un plot twist en sí. Luffy aguanta humillaciones en Mocktown entero, sin responder, y de repente, cuando Bellamy hace daño a Cricket y roba el oro, Luffy le suelta un puñetazo que lo deja estampado en el suelo de un golpe. Bellamy, que tenía unos aires de muy chulo con su fruta de muelle, es noqueado instantáneamente. La taberna que antes se reía de Luffy se queda muda. Esa escena nos sorprende porque rara vez Luffy resuelve una pelea tan rápido. Fue un mensaje claro de Oda de que la arrogancia ciega y la burla de los sueños sí tienen castigo. Pero el verdadero plot twist poético es la existencia de la Isla del Cielo en sí, gracias a los mapas e indicios que Mont Blanc Cricket, descendiente de Nolan, comparte. A todo esto sumamos la llegada de la corriente No Cap Stream y Luffy y sus nakamas literalmente despegan hacia el cielo. Contra todo pronóstico, el Going Merry asciende por una columna de agua gigantesca rumbo a lo desconocido. Esta transición de Haya a Skypiea es un momentazo en el que al espectador se le acelera el corazón. ¿De verdad van a ir a una isla entre las nubes? Pues sí, todo aquello de lo que Bellamy se reía era real. La mayor sorpresa es ver a nuestros protagonistas llegar a un mar blanco a las alturas al final del cielo. Además, Haya nos introduce a Marshall D. Teach, Barba Negra. Aunque al principio no sepamos su nombre, este extraño personaje con el que Luffy discute sobre postres en un bar resulta tener ideas opuestas a Bellamy. Él cree que los sueños nunca mueren. Más tarde entendemos que era Barba Negra y su tripulación los que se cruzaron con Luffy en Mocktown. Cuando Luffy abandona la isla, Nami comenta: ¿qué le pasa a este tipo? Y Luffy dice: no es él, son ellos, indicando sutilmente que los raros que conocieron, Teach y compañía, eran una tripulación. Esa revelación retrospectiva es un mini giro elegante que tal vez nosotros notamos al repasar, pero en su momento es un detalle misterioso. En resumen, el arco de Haya nos brinda el giro de actitud más importante. One Piece reafirma su tesis de que los sueños y leyendas merecen ser perseguidos. Ver la bofetada de realidad, o más bien de fantasía, que Luffy le da a Bellamy fue glorioso e inesperado en su ejecución, y la partida hacia el cielo confirma que en este mundo lo imposible, cosas como una isla en las nubes llena de tesoros, puede ser totalmente real. Haya es un recordatorio de que hay que creer, y ese es un twist narrativo hermoso. La historia se posiciona del lado de los soñadores de forma sorpresiva y contundente. En Skypiea, la saga del cielo, se desarrolla una aventura mítica donde el giro de trama más notable es la validación de una antigua leyenda y la derrota casi cómica de un dios. Los sombreros de paja llegan a una isla entre las nubes, algo que ya de por sí es fruto de creer en lo imposible, pero el plot twist principal del arco es la manera en la que se reivindica la historia de Mont Blanc Nolan y su ciudad de oro. Durante siglos en la Tierra, Nolan era recordado como un mentiroso por afirmar que vio una ciudad dorada en Haya. En Skypiea descubrimos que la ciudad de oro existía en lo alto del cielo. Era la tierra de Shandora, llevada al cielo por la No Cap Stream. El clímax emocional es cuando Luffy derrota al autoproclamado dios Enel y hace sonar el legendario campanario de oro. Este campanazo, resonando desde el cielo hasta el bajo del mar, es un momento épico que confirma la verdad. Cricket, el descendiente de Nolan, buscando la ciudad de oro, ve el destello dorado en el cielo y comprende que su antepasado no mintió. 400 años de mentira quedan borrados en un instante brillante. Para el espectador que vio la tragedia de Nolan ejecutado injustamente en un flashback, esto es sumamente satisfactorio e inesperado. ¿Quién hubiera esperado que Luffy, al pegarle un puñetazo a Enel tan fuerte que lo manda volando contra la campana, estaría al mismo tiempo redimiendo la leyenda de un hombre muerto hace siglos? Es un giro hermoso. La travesía de Luffy no solo salva a Skypiea, también resuelve una deuda histórica. Ahora hablemos del dios Enel. Otro giro inesperado y hasta humorístico es como Luffy resulta ser el némesis perfecto de Enel gracias a la goma. Enel tiene la fruta Gorogoro, la fruta de la electricidad, y se cree invencible, literalmente un dios del rayo. Durante buena parte del arco lo vemos intocable. Lanza rayos que fulminan a cualquiera, su mantra, que es haki de observación, predice movimientos, nadie puede tocarlo, hasta que Luffy llega y, sorpresa, Luffy es inmune a la electricidad. Todo esto por ser de caucho. Ver la cara de absoluto desconcierto de Enel, ese famoso meme de la Enel Face con la mandíbula caída, cuando sus relámpagos no surten efecto en Luffy, fue glorioso. El todopoderoso dios Enel de repente se ve vulnerable ante un mocoso con un sombrero de paja, y no se lo esperaba ni él ni nosotros. Fue un giro de combate ingenioso y divertido. A partir de ahí la lucha se equilibra. Luffy todavía tiene que ingeniárselas por el mantra de Enel, pero el hecho de que su mayor poder no le sirva contra Luffy ya es un giro increíble. Skypiea también nos guarda una revelación que, aunque ocurre muy al final, es crucial. El poneglyph de Shandora contenía un mensaje del rey pirata Goldie Roger. Robin descubre que Roger dejó escrito que llegó allí y guió la historia a quien viniera tras él. Esto es un mini giro que nos hace reflexionar. Roger conocía el verdadero siglo vacío, encontró la ciudad de oro y la campana. El rey de los piratas había estado en Skypiea.
Es inesperado toparse con el legado de Roger en esa campana dorada, lo que añade aún más mística a la aventura. En suma, el gran plot twist de Skypiea es la confirmación de que Nolan decía la verdad y que la Ciudad de Oro no era un mito, sino una realidad escondida en el cielo. La forma en la que se manifiesta, con ese campanazo que ilumina el cielo y llega a los oídos de Cricket de abajo, es de los momentos más emotivos y sorpresivos. También en un aspecto más ligero pero igualmente satisfactorio, es la derrota humillante de Enel a manos de Luffy, gracias a una simple propiedad de la goma que nadie vio venir. Nos hizo reír y aplaudir. Skypiea nos enseña que One Piece adora redimir leyendas y jugar con las debilidades más insospechadas para derribar a los más poderosos. ¿Quién iba a pensar que un dios del rayo temería solo a un chico de goma? Pues ese es el encanto de los giros de esta historia. El arco de Long Ring Long Land es conocido por el excéntrico Davy Backfight contra Foxy y su banda de piratas, lo cual es mayormente humorístico. Uno podría pensar que este arco es relleno cómico, aunque es canon en el manga, pero justo al final nos golpea con un giro sorpresivo y serio. Tras todos los juegos truculentos de Foxy, la tripulación de Luffy sale airosa, recuperando a sus Nakama y ganando banderas piratas. Todo parece terminar en risas hasta que aparece el almirante Aokiji. Así es, sin previo aviso llega uno de los tres almirantes de la marina, Kuzan, alias Aokiji. En persona, venimos de un ambiente relajado y de repente se instala una tensión enorme. El giro es la repentina introducción del poder abrumador de un almirante. Aokiji congela el mar entero con un solo toque, inmoviliza a Luffy fácilmente y casi mata a Robin y los demás de hipotermia. Todo con una calma pasmosa y pasamos de estar bromeando con Foxy a temer por la vida de la tripulación en cuestión de minutos. La demostración de poder de Aokiji es escalofriante, literalmente. Recuerdo ver eso y pensar, ¿cómo van a salir de esta? ¿Es este el fin de Robin tan pronto después de unirse? Aokiji les dice que solo vino a echar un vistazo y a encargarse de Robin, a quien considera peligrosa por su pasado. Cuando congela completamente a Robin en un instante nos quedamos helados también. Luffy tiene que luchar desesperadamente contra un enemigo que es básicamente invulnerable, un hombre de hielo cuyo cuerpo se recompone. Es más, Aokiji ni siquiera está ahí con toda intención asesina, lo hace casi con pereza, casi como un favor personal a alguien. Por el viejo Garp menciona, que luego supimos que es el abuelo de Luffy. Pero aún sin motivación asesina, casi acaba con todos. Al final Luffy, viendo a su tripulación en peligro, decide enfrentar él solo a Aokiji, para que los demás huyan, y Aokiji lo congela por completo de un toque cuando Luffy intenta golpearlo. El capitán quedó como una estatua de hielo en segundos. Ese es un shock enorme, nunca habíamos visto a Luffy ser derrotado de forma tan absoluta y tan fácil. Por suerte Aokiji, mostrando un extraño sentido del honor, decide no romper a Luffy congelado, lo que lo habría matado, considerando que ya pagó su deuda y se marcha, dejando atrás a un Luffy congelado pero vivo. La tripulación logra descongelarlo rápidamente, pero todos quedan aterrados. Este encuentro es un giro argumental en el tono de la serie. Nos hace ver que aunque Luffy es fuerte en el Grand Line y más allá en el Nuevo Mundo, hay fuerzas de la marina y otros enemigos de nivel monstruoso que pueden aplastarlos cuando quieran. Es un baño de realidad que no esperábamos justo después de la payasada de Foxy. Oda intencionalmente nos bajó la guardia con humor para luego recordarnos que el mundo de One Piece tiene partes muy peligrosas, así que el mayor plot twist de Long Ring Long Land es esa repentina aparición de un pez gordo de la marina y la paliza instantánea que les propina. Ver a Robin tan capaz normalmente temblando de miedo cuando reconoce a Aokiji es un preludio escalofriante, y como espectadores compartimos ese miedo al comprobar que hay enemigos que Luffy no puede vencer aún ni de cerca. En conclusión, tras un arco ligero de juegos de piratas, One Piece nos sorprende introduciendo a un almirante y dejándonos con la primera gran derrota real de Luffy y su tripulación. Este cambio drástico de tono nos dejó boquiabiertos y sembró mucha intriga. Aokiji mencionó a Robin y algo sobre Ohara, revelando que hay un oscuro pasado tras ella y que la marina la tiene en la mira. Todo eso sale de la nada en los últimos minutos del arco y fue una forma magistral de sacudir la historia. Pasamos de reír a temblar en un parpadeo. Y supimos que a partir de aquí las cosas serían más serias en el Grand Line. El arco de Water 7 es uno de los más dramáticos de la serie y está repleto de giros y revelaciones que dejaron a la audiencia atónita. De hecho, aquí los enemigos más peligrosos inicialmente parecían nuestros amigos. El mayor plot twist de Water 7 ocurre cuando se revela la verdadera identidad de varios personajes queridos de la ciudad. Los galardonados carpinteros de la compañía Galeila resultan ser agentes encubiertos del CP9, una unidad secreta del gobierno mundial. Esta traición nos tomó completamente por sorpresa. Luffy y compañía habían convivido con ellos, Iceberg, el alcalde, y sus leales constructores como Polly, Lucci, Kaku y Khalifa parecían aliados potenciales, o al menos
menos gente decente. Incluso Lucci y Kaku pelearon junto a Luffy y Zoro brevemente contra la Franky Family al inicio, ganándose nuestra confianza. Pero en una noche fatídica, cuando tratan de asesinar a Iceberg, Lucci, Kaku, Califa y hasta el que lleva el bar, Blueno, se quitan las máscaras y muestran que eran espías del CP9 todo ese tiempo. Ver a Lucci, que hasta entonces hablaba a través de su paloma, de pronto pronunciar con frialdad la sentencia de muerte de Iceberg nos dejó helados. ¿Cómo? ¿El serio y habilidoso Lucci era un agente? ¿Kaku con su nariz divertida también? Fue un shock porque Water 7 nos había encariñado con estos personajes peculiares. La escena de la revelación es brillante. Los 4 agentes traidores se ponen máscaras y practican técnicas de Rokushiki, demostrando habilidades letales. Luffy, Zoro, Nami y compañía llegan tarde y solo encuentran las consecuencias, pero como público lo vemos todo y no lo podíamos creer. Esta traición interna elevó la historia a otro nivel, mostrando que el gobierno tiene ojos en todas partes y que la trama de Nico Robin era más complicada de lo pensado. Hablando de Nico Robin, otro giro poderoso en este arco es la supuesta traición de Nico Robin a los sombreros de paja. De repente Robin desaparece y es acusada de alentar contra Iceberg. Todo apunta a que Robin se volvió mala o siempre lo fue, colaborando con el CP9. Los sombreros de paja y nosotros estamos desconcertados. Robin, que se había ganado un sitio en la tripulación, los abandonó sin explicación. El golpe emocional es fuerte. Luego descubriremos que Robin en realidad se entregó al CP9 para proteger a sus amigos, ya que la amenazaron con un Buster Call, un bombardeo masivo, si no cooperaba. Pero durante un buen tramo de Water 7 sentimos la puñalada de que Robin se fue voluntariamente. Es un giro emotivo. La chica que encontró un hogar con Luffy ahora se sacrifica secretamente por ellos, haciéndoles creer que los traicionó. Te rompe el corazón ver a Sanji o Chopper devastados por la partida de Robin, y Luffy furioso tratando de entender por qué su compañera haría algo así. Y aún hay más giros, la pelea interna entre Luffy y Usopp por el destino del Going Merry. Usopp abandona la tripulación tras perder un duelo contra Luffy por el barco. Nadie vio venir que la banda se rompería desde adentro. Fue inesperado ver a nuestros nakamas de siempre peleándose seriamente entre ellos. La discusión empezó porque el Going Merry estaba irreparablemente dañado, otro golpe al corazón inesperado, y Luffy decide cambiar de barco, lo cual Usopp no acepta. De la nada se produce esta ruptura emocional y Usopp se marcha temporalmente tras una de las escenas más tristes de la serie. Que un miembro original dejara la tripulación era impensable hasta que sucedió. Así que Water 7 tiene múltiples plot twists: la revelación del CP9 incrustado entre aliados, la misteriosa traición de Robin, la partida de Usopp y la devastadora noticia de que su querido barco Merry estaba condenado. Todos estos giros elevan el drama a tope. Por elegir el más impactante, la doble vida de Lucci, Kaku y compañía del CP9 nos dejó en shock total. Fue un momento de "no me lo puedo creer", que marca el inicio de la verdadera batalla de esta saga. Este arco demuestra que One Piece no teme rompernos el corazón y la confianza. Lo que parecía una aventura de reclutar un carpintero se convirtió en una trama de espionaje, traición y desintegración de la banda. Menuda montaña rusa inesperada fue Water 7, preparándonos para el clímax de Enies Lobby, donde todas esas piezas caerían en su lugar. El arco de Enies Lobby es la espectacular conclusión de la saga de Water 7, y viene cargado de momentos inesperados y emocionantes. Aquí el objetivo es claro: rescatar a Nico Robin de las garras del CP9 en la sede judicial del gobierno mundial. Entre las muchas cosas hay una que se lleva la corona por su emotividad y significado: la aparición milagrosa del Going Merry para salvar a la tripulación. En el último instante, tras las batallas intensas con los CP9 y el Buster Call destruyendo la isla, Luffy y los demás parecían acorralados en el puente justo cuando todo estaba derrumbándose en llamas. No tenían barco para huir hasta que de la nada aparece el Going Merry navegando por sí mismo para recogerlos. Sí, el mismísimo barco por el que todos estábamos tristes porque no podía navegar más, llega en su rescate. Fue un momento sumamente inesperado pero a la vez conmovedor. El Merry, como si tuviera alma, no abandonó a sus nakama en su hora más oscura. Los sombreros de paja se lanzan al vacío y aterrizan sobre la cubierta del Merry, salvándose por un pelo de la destrucción total. Como espectador, ese instante te eriza la piel. ¿Cómo llegó el barco ahí? Luego se revela que Iceberg lo encontró a la deriva y lo reparó justo para enviarlo. Pero en el momento lo vimos como un pequeño milagro, casi mágico. En correspondencia al amor de la tripulación que tenía, es el giro más emotivo del arco. El espíritu del Going Merry acude a rescatar a sus amigos una última vez. Este giro da paso a otra sorpresa triste. Inmediatamente después de escapar en aguas seguras, el Merry literalmente se parte en dos. La tripulación tiene que despedirlo con un funeral vikingo en el mar, prendiéndole fuego para que descanse. El barco incluso habla con la voz del Merry, el Clavauterban, pidiéndoles perdón por no poder llevarlos más lejos. Lagrimones para todo el mundo. Fue inesperado que un barco pudiera generar tanta emoción.
pero es que con la aparición sorpresiva y luego la despedida, Oda nos destrozó y honró al Merry en un lapso de minutos. En Enies Lobby también ocurre un giro fundamental en la vida de Luffy, aunque técnicamente se revela justo después, en el mini arco post Enies Lobby. Conocemos la verdad sobre su familia. Cuando regresan a Water 7 aparecen nada menos que el vicealmirante Garp, el abuelo de Luffy, y su amigo Koby. En la serie de eventos cómicos y reveladores, Garp suelta la bomba de que Luffy es hijo de Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario. ¿Cómo? Así es, aquel hombre misterioso que salvó a Luffy en Lockdown es su padre. Es un giro de lore enorme que quizás en retrospectiva algunos sospechaba, pero en este momento muchos nos quedamos en shock. También enterarse de que el héroe de la marina, Garp, es su abuelo fue un dato divertido e inesperado, viendo a Luffy asustarse de los puñetazos del viejo. Esta revelación familiar no solo te sorprende, sino que conecta muchos puntos, Dragon en Lockdown, el apellido D, etc. Además, entendemos por qué el gobierno mundial decía el hombre más buscado del mundo refiriéndose a Dragon. Luffy tiene sangre de revolucionario. Volviendo a la acción de Enies Lobby, otro momentazo inesperado es cuando Sogeking, Usopp disfrazado, se quita la máscara y grita para animar a Luffy contra Lucci. Luffy sigue luchando, debes ganar, ella nos quiere ver a todos de nuevo, refiriéndose a Robin. Ese fue un giro emocional para Luffy, porque escuchar la voz de su amigo supuestamente ausente le da el segundo aliento necesario para vencer, que Usopp fuera el que rompiera la barrera de Robin del yo quiero vivir quemando la bandera del gobierno, de por sí también fue un shock de valentía. Pero resumiendo, el mayor plot twist de Enies Lobby fue la salvación in extremis en manos del Going Merry. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que el barco se convirtiera en el héroe de la historia por un momento. En una saga donde vimos gigantes derribando puertas judiciales, a Robin gritando que quiere vivir, a Luffy estrenando la segunda y tercera marcha, es al final el fiel navío quien se roba el momento más sorprendente. El Merry nos enseñó que hasta los objetos en One Piece pueden tener alma y sentimientos, y su llegada providencial es un giro que nos hizo creer en milagros dentro de este mundo. Tras eso, la saga cierra con broche de oro revelándonos las conexiones familiares de Luffy, expandiendo más el horizonte de la historia de una forma que tampoco veíamos venir en sagas anteriores. Enies Lobby y su final nos dejaron con la adrenalina a tope y el corazón hecho trizas por el Merry, pero lleno de expectativas por Dragon y los nuevos destinos. El arco de Thriller Bark se desarrolla en una isla barco fantasmagórica llena de zombies y criaturas de pesadilla, pero el mayor giro de trama no es sobrenatural, sino de pura lealtad humana. Tras vencer al señor de los zombies, Gecko Moria, la tripulación cree que ha terminado la pesadilla. Están exhaustos pero contentos de haber recuperado sus sombras y ganado un nuevo Nakama. Esto también fue un giro entrañable. Brook pertenecía a los piratas Rumbars, conectando con aquella promesa en la Reverse Mountain después de tantos capítulos. Sin embargo, justo cuando piensan que pueden descansar, aparece Bartholomew Kuma, otro miembro de los 7 guerreros del mar, enviado por el gobierno para rematar el trabajo. La llegada de Kuma es un giro escalofriante. Imagínate, los héroes acaban de derrotar con muchísimo esfuerzo a un Shichibukai y apenas pueden moverse, y aterriza otro Shichibukai, aún más misterioso y aparentemente imparable. Kuma tiene la Nikkyu Nikkyu no Mi y poderes rarísimos, nadie puede tocarlo y empieza a eliminar a los pocos conscientes, Zoro, Sanji y a todos con facilidad. Como espectador te preguntas, ¿cómo van a salir de estas si ya están en las últimas? Es entonces que sucede una de las escenas más inesperadas y épicas de One Piece, y es que Zoro se sacrifica para salvar a Luffy. Kuma ofrece un trato, no destruir a todos si le entregan la cabeza de Luffy. Obviamente nadie aceptaría eso, así que Zoro interviene y propone tomar el castigo de Luffy. Kuma, en un acto casi piadoso, luego sabríamos por qué, extrae todo el dolor y fatiga de Luffy post pelea en forma de una enorme burbuja espumosa e insta a Zoro a absorberla. Zoro acepta esa agonía mortal. Cuando Kuma suelta la burbuja de dolor sobre Zoro, la pantalla se vuelve blanca. Más tarde Sanji lo encuentra en un campo de sangre, pero milagrosamente vivo. Zoro se mantiene en pie, temblando, y cuando Sanji pregunta que qué rayos pasó, Zoro responde con la icónica frase de nada, no ha pasado nada. Ese momento es legendario, el espectador se queda boquiabierto ante la lealtad absoluta de Zoro, y lo más impactante de esta situación, soportó un dolor inimaginable por su capitán y encima intenta restarle importancia para no preocupar a nadie. Este giro de sacrificio nadie lo vio venir en ese nivel de intensidad. Esperamos que quizás alguien pelease con Kuma o alguna fuga, pero no que Kuma los perdonara tras ver la determinación de Zoro. Fue un giro de acontecimientos que elevó el estatus de Zoro a niveles míticos entre los fans y demostró cuánto están dispuestos a hacer los Nakamas uno por el otro. Otro giro simpático del arco en menor escala es descubrir la conexión de Brook con Laboon, la ballena del Reverse Mountain. Brook nos cuenta la historia que tiene con Laboon y entonces nos damos cuenta, era esa tripulación. Ese hilo narrativo suelto de hace tantísimos capítulos se resolvió en Thriller Bark, lo cual fue una grata y emotiva sorpresa. Brook llorando de felicidad al saber que Laboon sigue vivo esperándolo fue un momento hermoso e inesperado para él y para nosotros.
cerrando un círculo argumental de manera magistral. Pero centrándonos en el shock principal, el verdadero giro MVP fue la escena de Zoro y Kuma. Ningún fan que vio Thriller Bark olvida ese no pasó nada. El hecho de que nada pareciera pasar para el resto, pero nosotros, Sanji y luego Robin, supiéramos que Zoro casi muere por todos, lo hace aún más especial. Kuma se marcha diciendo, esta era una buena tripulación, reconociendo su valor y nosotros respiramos de nuevo. En un arco que empezó muy cómico, con zombies bailando estilo Thriller de Michael Jackson, termina con un acto de solemnidad y sacrificio inesperado. En resumen, Thriller Bark nos hizo reír con sus zombies extravagantes y nos sorprendió con la llegada repentina de Kuma. Y nos estremeció con la lealtad de Zoro llevada al extremo. No solo fue un giro argumental, la batalla final fue contra Kuma, no contra Moria, sino un giro en la dinámica emocional de la banda, sin que Luffy se enterase siquiera qué tan profundos eran los lazos de esta tripulación. Thriller Bark cerró con un nuevo miembro músico y un acto heroico silencioso recordándonos que One Piece sabe mezclar perfectamente lo gracioso con lo épico en un abrir y cerrar de ojos. El arco de Sabaody es un torbellino de eventos en el umbral del Nuevo Mundo, y culmina con uno de los giros más demoledores de la historia de los sombreros de paja. En Sabaody se presentan muchos elementos nuevos, los Tenryubito, cuyo abuso Luffy no soporta, los esclavos, los 11 supernovas, otros piratas novatos muy poderosos, la presencia de Rayleigh, la mano derecha de Roger, montones de sorpresas, pero nada nos prepara para la escena final del arco, donde la tripulación es completamente derrotada y separada por Bartholomew Kuma. Ese es el mayor plot twist de todo el arco, ver a los héroes perder de forma absoluta. La secuencia es angustiante, Luffy y los demás luchan contra un pacifista y luego aparece Kizaru, un almirante, otro Kuma que resulta que son pacifistas replicantes y por último el Kuma real. Uno a uno Kuma toca todos los sombreros de paja y los hace desaparecer en el aire con su poder. Primero se lleva a Zoro, luego a Brook, a Usopp. Luffy está en shock total, incapaz de proteger a sus amigos. El espectador comparte su desesperación. Esta es la tripulación que hemos visto crecer y vencer siempre junta, y de pronto los estamos viendo desaparecer como si los estuvieran matando. Recordemos que en ese momento no sabemos a dónde los envía Kuma, parece que los está borrando de la existencia. La caída de cada miembro es un puñetazo al corazón. Sanji intenta resistir y es teletransportado, Robin grita y desaparece, Franky se va, Chopper en su forma monstruo también, y Luffy intenta frenéticamente atacar a Kuma para detenerlo, pero no puede ni tocarlo. Finalmente, cuando solo quedan Luffy y Nami, Kuma pronuncia unas palabras inquietantes, algo sobre que tienen un destino por cumplir, y ¡puf!, Nami desaparece también. Luffy lanza un último grito de ¡no, detente!, e intenta correr, pero Kuma le dice ¡nos volveremos a ver!, y con un estallido de aire Luffy también desaparece, y tenemos la pantalla en blanco. En ese instante el espectador se queda en absoluto shock. ¿Este es el fin? Ver a Luffy derrotado, golpeado en el suelo, llorando y humillado, gritando de impotencia antes de ser anulado, fue desgarrador. Uno nunca pensaría que One Piece, tan centrado en la amistad y la perseverancia, mostraría que su protagonista fracasó tan catastróficamente. Este giro sombrío subvierte toda expectativa de victoria heroica, después de Arabasta, Skypiea, Enies Lobby, donde pese a todo, triunfaban. En Sabaody los sombreros de paja pierden sin remedio. Recuerdo ese capítulo tanto en el manga como en el anime y después de verlo sientes un vacío. ¿Qué va a pasar ahora con la historia sin la tripulación junta? Además, la forma en la que ocurre es sorpresiva. Kuma hasta ahora había sido presentado como enemigo en Thriller Bark, pero aquí parece estar ayudando secretamente a los sombreros de paja, enviándolos lejos del alcance de la marina. Claro, esto lo entendemos mucho después, en el momento solo percibimos que los mató. Este giro al final del Paradise, la primera mitad del Grand Line, fue un enorme signo de interrogación. Un recurso narrativo muy valiente de Oda, separar a todos los protagonistas, lo que abrió el paso a la saga del entrenamiento de los 2 años. Antes de esa catástrofe, Sabaody también nos dio otros pequeños giros. Luffy golpeando un Tenryubito en la cara, que fue un acto bastante inesperado, conllevando a que llamaran al almirante Kizaru y sabíamos que no debía hacerlo, pero cuando ocurrió fue imposible no aplaudir. La llegada de Silver Rayleigh, el segundo de Roger, como un viejo encadenado de la casa de subasta, también fue un gran giro. La mano derecha del rey de los piratas aquí tan casualmente, y que conozca a Hachi y ayude a Luffy, muy loco de procesar. Sin mencionar que también nos enteramos de la existencia de otros supernovas, en especial la breve pero intrigante interacción con Trafalgar Law y Eustace Kid, haciendo alianza temporal en la pelea del pabellón de subastas. Sabaody amplió el mundo y luego lo rompió en pedazos ante nuestros ojos, pero de todo, la derrota y separación de la tripulación por Kuma es lo que más impactó, fue un antes y un después. Como espectador sientes la impotencia de Luffy, quien hasta grita «lo siento, fui demasiado débil», todo esto antes de desaparecer. Ese sentimiento era nuevo para la serie y cambió el rumbo de la historia hacia algo más maduro. El
arco termina de forma amarga y sorprendente, dejándonos ansiosos por saber cómo nuestros héroes volverían a reunirse y superar ese abismo de poder. Sin duda Sabaody nos dio el giro más devastador hasta ese punto de la serie, la completa derrota de los Sombrero de Paja. En el arco de Amazon Lily, Luffy aterriza literalmente en una isla poblada únicamente por mujeres guerreras, las Kuya, lideradas por la emperatriz Boa Hancock. Este arco es más breve y cómico después del drama de Sabaody, pero aún así tiene un par de giros interesantes. El primero es más bien humorístico. Luffy resulta inmune a los poderes de Boa Hancock, cuya Mero Mero Nomi convierte en piedra a cualquiera atraído por su belleza. Cuando Hancock intenta petrificar a Luffy, este no siente ningún tipo de lujuria, solo hambre y curiosidad infantil, así que el rayo de amor no le hace nada. La cara de sorpresa de Hancock es un poema. Nadie entendía cómo un hombre podía resistir sus encantos, y resultó que Luffy es demasiado puro o ingenuo para eso. Este giro inesperado invierte el papel. La poderosa Boa, acostumbrada a doblegar a quien quiera, se topa con un chico inmune a sus encantos. Para ella es la primera vez. Eso inicia su caída enamorada de Luffy, que es otro vuelco cómico. ¿Quién diría que la emperatriz cruel y fría acabaría hecha una colegiala enamorada, no? Hancock, pasando de odiar a los hombres a suspirar por Luffy, fue un giro de carácter que no muchos vieron venir. Y le añade un elemento divertido a la saga. De pronto la temida Shichibukai está ayudando clandestinamente a Luffy a infiltrarse en Impel Down solo por amor. Pero probablemente el giro más importante en Amazon Lily es la gran demostración del Haki del Conquistador de Luffy. En la arena, durante su combate contra las hermanas Gorgon, las hermanas de Hancock, Marigold y Sandersonia, Luffy se enfada muchísimo porque están a punto de hacer daño a Margaret, una joven Kuya que se volvió su amiga y la que habían convertido en piedra. En ese momento de furia protectora, Luffy desata inconscientemente el Haki del Conquistador, tan potente que noquea buena parte del público, y hasta hace retroceder a las hermanas Serpiente. Las Kuya quedan boquiabiertas, porque el Haki del Conquistador es algo extremadamente raro que solo poseen unos pocos individuos elegidos. Nadie esperaba que Luffy mostrase ese poder allí, quizás ni sabíamos bien del concepto, ya que Shanks lo usó en el primer capítulo y Rayleigh en la casa de subastas, pero aquí lo vemos atribuido a Luffy claramente. Hancock reconoce lo que es y detiene la pelea inmediatamente. Curiosa e impresionada, para las amazonas era casi una leyenda, y Luffy lo hizo sin querer. Para nosotros como espectadores fue una revelación emocionante. Luffy tiene la voluntad del conquistador, al igual que grandes personajes que vimos. Este giro no es tanto un shock emocional como más de hype, pero confirmaron que Luffy está destinado a la grandeza de los reyes. Otro giro más emotivo y serio sería la trágica historia tras la frialdad de Hancock. Se revela el secreto detrás de las marcas en la espalda de ella y sus hermanas, y es el símbolo del dragón celestial. Ellas fueron esclavas de los Tenryubito en su niñez, marcadas a fuego hasta ser rescatadas por Fisher Tiger. Por eso odiaban a los hombres y ocultaban la marca, diciendo que era la maldición de haber matado a un gorgón. Descubrir esto da la vuelta de percepción a Hancock, de altiva tirana a víctima con un trauma profundo que esconde bajo una fachada, y explica su rencor al gobierno mundial. Este trasfondo añade mucha empatía hacia Hancock de un plumazo, un giro en nuestra comprensión de personaje. Resumiendo, Amazon Lily nos sorprendió primero con humor, Luffy invulnerable al encanto de Hancock y Hancock cayendo enamorada, y luego con asombro, Luffy demostrando el Haki del Conquistador por primera vez. Además nos hizo ver a Boa Hancock bajo una luz totalmente distinta tras saber su pasado. No es un arco de grandes batallas ni de intrigas, sino de transiciones y desarrollos de personaje inesperados, sobre todo confirmando que Luffy posee el raro Haki del Conquistador, un detalle que los espectadores intuimos que sería crucial para el futuro. Y claro, nos deja con un nuevo e insólito aliado, Hancock, la emperatriz pirata enamorada, dispuesta a hacer lo que sea por ayudar a Luffy. Este arco es una montaña rusa cortita, de Luffy contra mujeres guerreras a Luffy tiene una fan enamorada y superpoderosa, y de Hancock malvada a Hancock con un pasado trágico. Como siempre, One Piece agrega capas donde parecía que solo habría comedia o acción simple, y eso nos mantiene enganchados. El arco de Impel Down es una travesía al infierno carcelario donde Luffy intenta rescatar a Ace antes de su ejecución. En el camino nos encontramos con un festival de reapariciones y alianzas inesperadas que constituyen el gran giro de esta saga. Luffy une fuerza con antiguos enemigos para lograr su objetivo. ¿Quién se hubiera imaginado que veríamos a Luffy codo a codo con Buggy el payaso, Mr. 3 o incluso Crocodile? Es algo impensable al inicio de la serie. Sin embargo, el mayor plot twist es ver cómo viejos villanos se convierten en aliados por conveniencia y algunos por amistad genuina, sobre todo viendo esta situación extrema. Ya desde el nivel 1 de la prisión vemos la sorpresa, Buggy está preso allí y se cruza con Luffy, terminan haciendo equipo para sobrevivir y avanzar, y aunque Buggy más bien arrastra a Luffy a sus líos buscando su propio beneficio, las ansiadas gemas que estaban guardadas, ver a Buggy, que fue un villano cómico de East Blue, interactuando de nuevo con Luffy en plena aventura y medio ayudándolo es una delicia inesperada. Luego aparece Mr. 3 en niveles inferiores y también se suma al combo. Ese trío de Luffy, Buggy y Mr. 3 luchando juntos contra los guardias demoníacos fue un giro que no anticipamos. Pero las revelaciones aumentan.
cuentan, ya que en el nivel 5 Luffy se encuentra con Mr. Chu, Bon Clay, el Okama ex agente de Barkworks, y Bon Clay se roba el show. La transformación de Bon Clay de enemigo excéntrico en uno de los amigos más leales de Luffy es uno de los giros más emotivos. En Impel Down, Bon Clay arriesga todo por Luffy repentinamente, finge ser Zoro y Sanji para despistar, lucha con todos para protegerlo y sobre todo al final del arco se sacrifica quedándose atrás para que Luffy y los demás puedan escapar. Bon Clay haciéndose pasar por Magellan en la sala de control para abrir la puerta y despedirse con ese giro de ánimo, sabiendo que probablemente moriría allí, es un momento de lágrimas. ¿Quién hubiera dicho en Arabasta que aquel Mr. Chu travesti y tramposo terminaría siendo un héroe tan entrañable? Su redención y sacrificio fueron un giro del destino precioso que pocos esperaban al inicio de Impel Down. Además, también aparece Emporio Ivankov, reina Okama y miembro del ejército revolucionario, saliendo de la nada en el nivel secreto 5.5 y ayudando a Luffy. También un momento que me gusta mucho es cuando Ivankov se da cuenta de que Luffy es el hijo de Dragon. Y por supuesto Crocodile. Luffy en su desesperación por fuerza extrema termina liberando a su archienemigo Crocodile de la celda en el nivel 6, a cambio de ayuda. Y es que nadie jamás imaginó ver a Crocodile luchando del mismo lado que Luffy tan pronto. Y ahí está él, junto con Jinbe, otro inesperado aliado, aunque Jinbe es presentado más claramente como alguien honorable, y todos están escapando en la banda. Ver a Crocodile despachando a marines para abrir paso y luego volando rumbo a Marineford junto a Luffy, pues fue muy bueno. Un villano de la saga anterior que ahora fue temporalmente un aliado, con un objetivo en común de escapar y causar caos, fue increíble. Encima Barba Negra también aparece en Impel Down, otro giro grande. Teach se cuela para reclutar a los peores prisioneros para su tripulación. Su encontronazo con Luffy fue tenso e imprevisto. Barba Negra es indirectamente quien causó la captura de Ace y ver a Luffy tratando de golpearlo en ese momento es electrizante. Uno no esperaba ver la revancha de Luffy versus Barba Negra tan pronto, y gracias a la intervención de Jinbe y Shiryu la cosa no escaló a más. Eso nos recordó que Teach sigue moviendo hilos en segundo plano, añadiendo otra capa al conflicto. No podemos olvidar otro giro trágico: Luffy no logra su objetivo en Impel Down, fracasa. Cuando llega al nivel 6, Ace ya ha sido trasladado a Marineford. Es muy anticlimático en el buen sentido. Esperábamos quizás que Luffy rescataría a Ace in extremis allí mismo, pero no, Ace escapa de las manos y la aventura en Impel Down acaba convirtiéndose en un vamos al plan B, colarse a la guerra. Este antigiro de no salvarlo aún intensifica la épica porque la misión continúa hacia Marineford. En resumen, Impel Down nos sorprendió al convertir a algunos enemigos en compañeros de aventura. El espectador se lo goza viendo a Luffy hacer un equipo improbable con gente como Buggy y Crocodile y se emociona profundamente con la lealtad inesperada de Bon Clay. Si en Sabaody vimos a Luffy perderlo todo, en Impel Down lo vimos recuperar aliados donde menos se lo esperaba. Fue un arco de rescate fallido, pero ganamos personajes entrañables de vuelta y entendimos que en situaciones extremas se forman extrañas alianzas. Uno de los mensajes es que Luffy inspira camaradería, incluso en los corazones más insospechados, como pueden ser Bon Clay o incluso Crocodile. La gran huida de Impel Down queda en la memoria precisamente por eso, por los aliados insólitos que Luffy reunió y el sacrificio de un amigo que antes fue su enemigo. Un verdadero giro en la típica fórmula de todos los villanos son malos. Aquí no, algunos de los villanos pueden volverse amigos de por vida. El arco de Marineford, también conocido como la Guerra de la Cumbre, es uno de los más impactantes de One Piece y está repleto de giros dramáticos. En esta batalla campal entre los piratas de Barba Blanca y las fuerzas de la marina, Kolos y Chibukai, el espectador asiste a momentos que cambiarán el mundo de la serie para siempre. El mayor plot twist de Marineford, y probablemente de toda la serie hasta este punto, es la muerte de Porgas the Ace, el hermano de Luffy, justo cuando parecía haber sido salvado. Fue un golpe devastador e inesperado. Repasemos cómo llegamos hasta allí. Luffy, tras atravesar Impel Down y vivir 1000 penurias, se planta en Marineford para salvar a Ace de la ejecución. La guerra es caótica y con muchos giros menores. Squad apuñalando a Barba Blanca por engaño de Akainu, Luffy frenando una ejecución con Haki, la traición de algunos marines, la revelación pública de que Ace es hijo de Gold y Roger, lo cual en sí ya es un giro importante, porque de encima se entera todo el mundo, pero los momentos cumbre vienen encadenados. Cuando parece que todo está perdido gracias a la alianza combinada de muchos, Ivankov, Inazuma, Mr. 3, incluso Kobe y los piratas, Luffy logra llegar a la plataforma de ejecución con una llave improvisada de Mr. 3. Luffy finalmente libera a Ace, se logró. En ese instante todos gritamos de alegría. Fue inesperado porque la situación estaba complicadísima y aún así lo consigue. Ace y Luffy luchan espalda con espalda abriéndose paso entre marines, y todo el mundo pensábamos, sí, victoria, Ace se salvará, todo este sacrificio mereció la pena. Y entonces ocurre el peor giro posible. El almirante Akainu provoca a Ace insultando a Barba Blanca y Ace, orgulloso, se detiene a enfrentarlo. Akainu lanza un puñetazo de Bangma hacia Luffy y Ace, en un acto heroico, se interpone para proteger a su hermano. El puño atraviesa el torso de Ace, de repente la música se detiene, Ace queda mortalmente herido con un agujero en el pecho. Ese momento nos deja helados, no puede ser, con todo lo que costó liberarlo. Ace ahora está muriendo. Ace muere en brazos de Luffy con una sonrisa y agradeciendo que lo quisieran. Para Luffy es traumático, para nosotros es un suceso prácticamente impensable en un shonen como este, donde casi nadie cercano al protagonista había muerto en presente.
Ver a Ace fallecer, el fuego de su vida extinguiéndose, fue un shock mayúsculo. Ese es el giro más trágico de One Piece hasta la fecha. El objetivo principal de toda la saga, salvar a Ace, fracasa en el último momento. Luffy queda catatónico del dolor. Los espectadores nos quedamos igual en silencio, procesando que Oda realmente se atrevió a matar a Ace después de toda la saga centrada en salvarlo. Además de este, el Marineford tiene otros giros enormes. Barba Blanca muere de pie, poco después acribillado por traiciones y heridas, aunque eso era más previsible al verlo tan mal herido, igualmente dolió, pero lo de Ace fue mucho más sorprendente porque fue algo muy abrupto. Barba Negra enseñó su jugada maestra y es que aparece y después de matar a Barba Blanca roba el poder de su fruta del diablo, obteniendo la Gura Gura no Mi. ¿Qué? Ver a Teach con los poderes de la oscuridad y terremoto fue aterrador e inesperado. No sabíamos que era posible robar habilidades tal que así, y mucho menos tener dos frutas a la vez. Este giro establece a Barba Negra como un villano aún más peligroso de lo que era. También la aparición de Shanks al final para detener la guerra fue un grato giro. Cuando todo se descontrola con Teach desatado, ¡boom! Shanks llega recogiendo el sombrero de Luffy y declarando que la guerra se acabó aquí. Su mera presencia impone paz, no esperábamos verlo intervenir tan directamente en la trama tan pronto. Fue muy épico. Otro elemento sería Kobe enfrentándose a la marina unos instantes, suplicando alto al fuego. No fue exitoso, pero sorpresa, Akainu casi lo ejecuta por insubordinación y quien lo salva es ni más ni menos que Shanks. Detalles así abundan. Volviendo a Ace, su muerte no solo fue un giro argumental, sino emocional. One Piece demostró que en la nueva era, el post-Grand Line de Luffy, las apuestas serían mucho más altas y las pérdidas reales. Mucha gente pensó que Luffy llegaría a tiempo y salvaría a Ace porque el héroe suele lograrlo. Que no fuera así nos enseñó a esperar lo inesperado de Oda Sensei. Este suceso define el rumbo posterior del protagonista. Luffy queda traumado y entrena, cambia su forma de ver las cosas, fue un parteaguas para la serie. En conclusión, Marineford nos dejó boquiabiertos con la muerte de Ace, algo que pocos vieron venir en los pronósticos, y con la sucesión de giros en pleno campo de batalla, revelaciones de linaje, muertes de personajes legendarios, Ace Barba Blanca, la traición y apogeo de Barba Negra, y la inesperada intervención diplomática de Shanks. Si Sabaody nos mostró la derrota, Marineford nos mostró el sacrificio definitivo. Fue un arco hecho de giros dramáticos uno tras otro, culminando con una mezcla de tragedia y el fin de una era. La era de Barba Blanca terminó, los Yonko cambiarán, el mundo se sacudió. Sin duda la pérdida de Ace queda como el giro más doloroso y sorprendente que los fans de One Piece nunca olvidaremos. El breve arco de la posguerra sirve como un epílogo emocional tras la tragedia de Marineford y preludio al gran salto temporal. Aunque es más tranquilo en acción, contiene un par de giros significativos centrados en Luffy y el futuro de la banda. El primero es muy emotivo y es el flashback de Luffy, Ace y Sabo, que ocurre porque Luffy queda catatónico de dolor por la muerte de Ace. Jinbe intenta calmarlo, pero Luffy rompe a llorar admitiendo que no le queda nada, que perdió a Ace, y entonces recuerda su infancia. Sorpresa, se nos revela la existencia de Sabo, el tercer hermano juramentado de Luffy y Ace. Nadie se esperaba en este punto de la historia introducir a otro hermano de Luffy. Conocemos la infancia de los tres, su vínculo y el trágico destino de Sabo, que aparentemente muere a manos de un tenryubito cuando zarpa al mar. Este flashback es un giro narrativo, de repente nos expanden la familia de Luffy retroactivamente y dotan de aún más profundidad la promesa de Ace de no morir, promesa que no pudo cumplir, y la herida emocional de Luffy. La aparición y presunta muerte de Sabo fue sorpresiva y plantó la semilla para más adelante. Los lectores del manga se quedaron con la duda, ¿de verdad murió? Y bueno, entre rosas sabríamos que no. En el momento sirve para que Luffy procese la pérdida de Ace, recordando que aún tiene más Nakama vivos que lo necesitan. El otro gran giro esta vez es esperanzador. Es la decisión de Luffy de entrenar 2 años y el ingenioso mensaje secreto que envía a sus compañeros. Hasta ahora la serie siempre había sido, vamos hacia adelante sin parar. Tras Marineford, Rayleigh hace ver a Luffy que tal como están, entrar al nuevo mundo sería una tontería. Necesitan ser más fuertes. Luffy toma la drástica situación de posponer la reunión con su tripulación, que ya llevaban semanas intentando reunirse en Sabaody, y en su lugar entrena bajo Rayleigh, en la isla Rusukaina. Para comunicar esto sin alertar al mundo, Luffy regresa brevemente a Marineford, ahora vacía tras la guerra, y comete un acto simbólico. Toca la campana Ox, la campana sagrada, 16 veces y muestra en su brazo un mensaje en código a sus Nakama. 3D, 2I, 3 días, tachado y 2 años. Esto fue genial e inesperado como plan. Los marines y la prensa creían que Luffy estaba declarando la guerra de nuevo al tocar la campana funeraria por Barba Blanca 16 veces, pero sus amigos entendieron. No vuelvan en 3 días, sino en 2 años, cuando seamos más fuertes. El timeskip fue así planteado con un giro inteligente. Para el lector o espectador, este momento fue un shock moderado porque significaba que One Piece iba a dar un salto temporal. Muchos shonen han hecho un timeskip, pero no sabíamos si Oda lo haría, y lo implementó de forma brillante en la historia.
es un gran giro poético. Aparte, engañar al mundo entero con el truco del mensaje codificado nos sacó una sonrisa. Nuestros héroes se toman un respiro estratégico, cosa que uno no esperaba de la serie que siempre iba con tanta prisa por la aventura. Además, el mundo cambia. Tras la guerra, la noticia de que Shanks detuvo el conflicto y Barba Blanca murió crea un vacío de poder, aunque la mayor parte del cambio se ve más adelante, por ejemplo, la disolución de Loukas y Shichibukai que se decide en el level y posterior. Y los piratas del Nuevo Mundo se alborotan, la llamada Nueva Era. Este es un giro en el status quo en general. En síntesis, el arco post-Marineford nos tomó por sorpresa con la inclusión retroactiva de Sabo en la infancia de Luffy, añadiendo un nuevo hermano, que luego sería importante, y con la decisión sin precedentes de separar a la tripulación por 2 años para entrenar. Este hiatus en la aventura principal fue un giro estructural y osado y necesario. Lo esperábamos quizás tras ver la derrota, pero no sabíamos cómo lo implementarían. El mensaje de Luffy en el periódico fue brillante e inesperado, fue una forma satisfactoria de cerrar la saga. Luffy transformando su dolor en motivación y nosotros intrigados por cómo serían tras 2 años. Sin grandes batallas, este arco logró aún así marcarnos con giros emocionales. El pasado con Ace y Sabo y estratégicos, el timeskip, que preparan el terreno para el nuevo mundo con apuestas más altas. El arco de regreso a Sabaody es corto pero muy gratificante, porque vemos a la tripulación reunirse después de 2 años de entrenamiento. Aquí el giro no es dramático, sino más bien sorprendente y divertido a ver cuánto han crecido los sombreros de paja, y cómo se les ingenian para desenmascarar a un grupo de impostores. En su brevedad, este arco nos ofrece el giro cómico de los falsos sombreros de paja. Una banda de piratas oportunistas en Sabaody se hace pasar por Luffy y compañía para reclutar novatos. Vestían parecido, pero eran unos patanes. ¿Quién iba a pensar que al volver la fama de Luffy haría que tuviera imitadores? Los espectadores nos reímos viendo a estos farsantes y nos sorprendemos cuando los verdaderos tripulantes llegan de a poco y los ridiculizan sin que los impostores se den cuenta. Por ejemplo, el falso Luffy golpea al verdadero, pensándose muy fuerte, y el Luffy real ni se inmuta. Zoro y Sanji derrotan a un pacifista de un solo ataque cada uno, cuando antes toda la tripulación junta sudaba para vencer uno. Este es el gran giro genial de este arco, la demostración abismal del aumento de poder de los protagonistas. Recordemos el trauma de Sabaody la primera vez. Un solo pacifista casi los mata y tuvieron que huir. Kizaru jugó con ellos, Kuma los dispersó, ahora regresan y ¡pum! Luffy tumbando de una sola mirada del Haki del Conquistador a unos piratas, Zoro y Sanji haciendo papilla al pacifista, Luffy derribando de un solo jet pistol al pacifista, exactamente en el mismo lugar donde 2 años antes casi mueren todos contra uno. ¡Qué momento tan satisfactorio! Fue un giro bastante esperado, pero igualmente emocionante ver que el entrenamiento rindió frutos de manera espectacular. Los marines presentes no entienden nada. ¿Ese Mugiwara Luffy siempre fue así de fuerte? No, queridos, acaba de evolucionar. Como espectador te dan escalofríos al ver el contraste, donde antes huían, ahora ni se despeinan. Otro giro simpático es cómo juegan con la situación de confusión. La marina arremete contra los falsos sombreros de paja creyendo que son los verdaderos buscados, y arrestan a esa bola de impostores. Mientras tanto, los auténticos se reúnen tranquilamente en el Thousand Sunny. Esto fue inesperado y gracioso. Los sombreros de paja se van del archipiélago prácticamente sin enfrentar la gran movilización de marines que los esperaba, gracias a que ni lo reconocieron. Solo Sentomaru y algunos pacifistas se dieron cuenta a último momento de los verdaderos, pero ya era tarde. Los vieron derrotar a los pacifistas y escapar en el mar bajo el recubrimiento hacia la isla Gyojin. Esta fuga limpia es un giro porque tras tanto drama y dificultad, su regreso fue sorprendentemente fácil. Demuestran su poder y se van, dejando todos boquiabiertos. Además vemos nuevas apariencias y personalidades refinadas. Franky medio cyborg extravagante, Robin con su nuevo look, son cambios menores pero interesantes. Usopp ahora es musculoso y valiente, Nami tiene el pelo largo, da la sensación de wow, cómo han cambiado. En conclusión, el regreso a Sabaody fue increíble. El gran giro fue ver a nuestros héroes pasar de ser presas a depredadores, todo esto en el mismo escenario. Como espectador fue inesperado lo rápido que resolvieron situaciones que antes eran imposibles y a la vez reconfortante. Nos dejó con hype altísimo. Si antes un pacifista era casi invencible y ahora son chatarra, ¿qué clase de oponentes esperan en el nuevo mundo? ¿Habrá algunos que igualen o superen el nuevo nivel? Nos preparamos para nuevos giros y retos, sabiendo que los sombreros de paja han regresado más fuertes y están listos para sorprender al mundo y a nosotros una vez más. El arco de la isla Gyojin es la primera gran aventura de la banda en el nuevo mundo. Bueno, técnicamente debajo del mar antes de emerger a la superficie del nuevo mundo. Y está cargado de revelaciones históricas y de giros de lore importantes más que de sorpresas en batalla, ya que los enemigos, los nuevos piratas Gyojin de Hody Jones, resultaron no ser rival para los sombreros de paja. El mayor plot twist de este arco es sin duda una revelación sobre las antiguas armas ancestrales y la propia princesa Sirena, y es que Shirahoshi es Poseidón, un arma ancestral capaz de controlar a los reyes marinos.
Esto fue una bomba. Durante todo el arco vemos a Shirahoshi como una princesa ingenua, llorona, pero de buen corazón. Al final Neptuno le revela a Robin y a nosotros la verdad. Shirahoshi no solo habla con ellos, es la encarnación actual del arma ancestral Poseidón, mencionada en Skypiea. Esta conexión inesperada nos dejó muy locos. Una de las armas ancestrales con poder de destruir el mundo es una dulce sirena adolescente que Luffy ha estado protegiendo. ¿Quién lo diría? Además, esto atacamos con la historia. En Skypiea el poneglyph de la campana de Shandora tenía información sobre Poseidón y Roger dejó un mensaje. Ahora sabemos que ese arma es algo viviente y está aquí. Este giro de lore amplía la importancia futura de la isla Gyojin y de Shirahoshi en la trama global. Otro giro de impacto es más bien temático. Se revela el auténtico motivo de Jody Jones y su tripulación. Se suponía que odiaban a los humanos por injusticias sufridas, pero resulta que Jody Jones y los suyos jamás fueron lastimados directamente por humanos. Su odio es heredado. Odian por ideología, sin razones personales. Este giro desmonta lo que esperas de un villano. Normalmente hay traumas detrás, pero aquí no. Aquí Jody es producto del círculo vicioso del odio, mostrando la problemática del racismo desde otra perspectiva. Fue inesperado que confesara: no tengo un gran pasado trágico, simplemente odio porque sí, porque nací en este odio. Esto te hace ver que Jody Jones es más un símbolo que un enemigo con quien empatizar. Este arco lidia con tensiones raciales entre humanos y los Gyojin, y el giro es que los malos no tienen ninguna razón objetiva, lo que los hace vacíos y aún más tristes. En el aspecto de acción, un momento sorprendente fue la profecía de Madame Charlie, y es que esta sirena divina vaticina que Luffy destruirá la isla Gyojin por completo. Esto nos dejó pensando durante todo el arco, ¿Luffy va a hacer qué? ¿Será por pelear? ¿Por accidente? Al final del arco Luffy sí causa daños, ya que destroza el Noah parcialmente tratando de impedir que caiga sobre la isla, pero la isla no es destruida. Queda esa profecía pendiente para el futuro, tal vez, lo que es escalofriante. En el momento es un giro profético inquietante. También inesperado fue la intervención de los Reyes del Mar mismos. Cuando Luffy está intentando reventar el enorme barco Noah para que no aplaste la isla, de repente Shirahoshi, desesperada, sin saberlo, invoca a los Reyes del Mar y ellos son quienes detienen el barco y salvan la isla. Ver a esos monstruos gigantes hablando telepáticamente entre sí, diciendo la princesa nos ha llamado, vayamos, confirma ante todos que Shirahoshi tiene ese don especial. Y para Luffy y compañía fue un shock enorme ver a los Reyes Marinos aparecer a ayudar. Al final del arco hay un giro también político. Luffy, al comerse todos los dulces de la isla, que eran tributo para Big Mom, la Yonko protectora de la isla Gyojin, termina básicamente declarándole la guerra a Big Mom. Luffy habla con Big Mom por Dendemushi y le suelta que cuando llegue al nuevo mundo irá a derrotarla y hará de la isla su territorio. ¿Pero qué hace Luffy? ¿Está retando a un emperador así de una? Sí, ese es nuestro Luffy. Ese desafío fue muy sorprendente. Acabamos de llegar al nuevo mundo y Luffy ya está enfrentándose con Big Mom, que luego daría paso al arco de Whole Cake. Un movimiento muy osado e inesperado por su parte, aunque coherente con su persona. Finalmente, la conclusión con Jinbe invitando a unirse a la tripulación y él respondiendo que tenía temas por resolver pendientes, fue un giro agradable. Desde Impel Down y Marineford, Jinbe se ganó el respeto de todos y ver a Luffy pidiéndole ser Nakama fue satisfactorio. No es tanta sorpresa porque se veía venir, pero la respuesta de Jinbe, el decir sí pero más tarde, fue curiosa, dejándonos un poco a expectativa. En resumen, la isla Gyojin nos brindó giros centrados en la historia profunda, la revelación de Shirahoshi como un arma ancestral, la inesperada superficialidad del odio de Jody, la profecía sobre Luffy y la erupción de los Reyes del Mar obedeciendo a la princesa. Además, transformó una probable alianza con Big Mom por los dulces en enemistad con un Yonko por la boca impulsiva de Luffy. Este arco cerró muchas tramas, el sueño de convivencia pacífica de la difunta reina Otohime se mantiene vivo, pero por encima de todo, descubrir que la tímida Shirahoshi es Poseidón fue el mayor plot twist. Nadie esperaba que una de las grandes armas ancestrales resultara ser un personaje que habíamos visto llorar y jugar con Luffy como una amiga. Este hecho conectó el arco de la saga en general con los Poneglyph y Joy Boy, dándole mucho peso. Así que la isla Gyojin nos recordó que One Piece mezcla acción con revelaciones históricas de gran alcance, y que un personaje aparentemente indefenso puede esconder el poder más insospechado del mundo. El arco de Punjazar inicia la saga de Dressrosa y presenta su propio share de giros interesantes, fundamentalmente en alianzas y traiciones internas. El mayor plot twist de Punjazar es la transformación insólita de la alianza de Luffy y Trafalgar Law para derrocar a uno de los 4 emperadores, Kaido. ¿Quién habría imaginado que Luffy haría equipo formal con un ex supernova rival? Law siempre se mostró misterioso y calculador. Cuando reaparece en Punjazar como un Shichibukai, uno creería que es un enemigo más. Sin embargo, sorprendentemente, Law propone a Luffy un plan muy audaz: unir fuerzas para derribar a Kaido.
usando como primer paso destruir la fábrica de Smile, las frutas artificiales, y capturar a Caesar Clown, el científico aliado de Doflamingo. Este giro de alianza cambia el juego. Hasta ahora Luffy no había hecho pactos tan estratégicos, pero aquí, intrigado y también porque Law le cayó bien, acepta. Los espectadores nos emocionamos porque ver a dos supernovas cooperando fue como wow. Este equipo inesperado desencadena toda la saga siguiente, y es genial como Oda hace que dos personajes tan distintos trabajen juntos. Law con su frialdad y su cerebro y Luffy con su corazón y su fuerza bruta, se complementan de un modo extraño. Pero fue un giro ver a Luffy tan independientemente decir, vale, de acuerdo, hagamos una alianza, y decirlo alegremente sin pensar mucho, y Law adaptándose al caos de Luffy. Otro giro sorprendente en Punk Hazard es la revelación del traidor en el G5, Vergo, quien era el vicealmirante y líder respetado en la base del G5. Resulta ser un infiltrado de toda la vida al servicio de Doflamingo, y esto lo descubrimos en plena acción, cuando Smoker y Tashigi se percatan de que Vergo es quien saboteó las comunicaciones y estuvo detrás de cosas turbias. Vergo de repente pasa de aliado de los marines a enemigo brutal, pateando a Smoker y a los chicos del G5 sin piedad. Fue impactante para los personajes, ya que Smoker queda furioso por haber confiado en él, y también para nosotros, porque Vergo se veía bonachón con su comida pegada en la cara y su actitud calmada. Esto mantiene la tendencia de no confíes en nadie ciegamente, que vimos en Water 7 con el CP9. También está la doble jugada de Caesar Clown, ya que nos pilla por sorpresa al principio. Caesar, el científico loco responsable del gas venenoso y experimentación con niños, invita a la banda a su laboratorio fingiendo ser amable, con Nami, Sanji, Chopper y Frankie en cuerpos intercambiados por los poderes de Law. Otro momento muy cómico a lo largo del arco. De pronto los atrapa con el gas. Es cierto que no fue un mega giro, ya que sabíamos que era villano, pero la crueldad de Caesar subestimó nuestras expectativas. Luego Luffy y Law lo hicieron morder el polvo, obviamente. Un momento divertido y choqueante es ver a Kinemon, el samurái de Wano, primero con un torso cortado que estaba hablando, y luego verlo totalmente reunido. Fue inesperado encontrar un samurái en esa isla y uno tan extravagante, ya que tiene el poder de la Fuku Fukunomi, una fruta que le permite crear ropa. Y la introducción de Kinemon y Momonosuke, su supuesto hijo, nos empieza a abrir la trama de Wano mucho antes, sin que supiéramos su alcance. Quizá uno de los giros más aplaudidos es el regreso de Aokiji, de Kuzan, como un agente libre. Él aparece para salvar a Smoker del remate de Doflamingo. Sí, Doflamingo en persona viene a Punk Hazard a matar todos los cabos sueltos. Cuando está a punto de acabar con Smoker, ¡boom!, Aokiji entra congelándolo. Doffy decide retirarse en lugar de pelear con un exalmirante. Esta intervención fue sorpresiva, dándonos una idea. Kuzan dejó la marina pero sigue rondando, quizás con sus propios objetivos. ¿Aliado? ¿Neutro? No estaba claro, pero fue genial verlo de nuevo e impedir que Smoker muriera. Es decir, Aokiji salvando a Smoker de Doflamingo, un cruce de personajes que no anticipábamos. Hablando de Doflamingo, al final hay un giro político gracias a Law. Caesar como un rehén para forzar a Doflamingo a algo impensable, renunciar a su título de Shichibukai y supuestamente a su corona de rey de Dressrosa. Todos en el mundo se quedan en shock cuando la noticia sale. Joker Doflamingo abandona la Uka Shichibukai y deja el trono. Era falso en parte, un engaño del gobierno por un día, pero en su momento lo creímos real. Y la reacción es loca. Smoker entiende que fue cosa de Law y este giro nos llevó directo a Dressrosa, queriendo saber más. En Punk Hazard, algo casi tierno fue también el final del arco. Los niños que estaban secuestrados por Caesar, sufriendo abstinencia de la droga, finalmente fueron entregados a la marina del G5 para curarlos y Tashigi estuvo ganándose su confianza. Los salvajes del G5, rudos pero con corazón, estaban llorando al despedirse porque vivieron mucho juntos. Es un mini giro ver a esos marines brutales mostrando ese lado sentimental. En resumen, Punk Hazard nos sorprende con la alianza de Luffy y Law, algo que cambiaría el rumbo de la aventura con giros como la traición de Vergo y la interferencia momentánea de Aokiji, y el inicio del colapso del imperio de Doflamingo. También deja semillas plantadas, el misterio de Momonosuke, la mención de Kaido como objetivo, el primer plan directo contra un Yonko que estaba trazado por Law y Luffy. Fue un arco transitorio pero con repercusiones enormes. Lo más inesperado fue ver a Luffy metido en un plan de derrocamiento mundial orquestado por Law, porque Luffy usualmente no planifica tanto a futuro, acepta porque su instinto le dice que es emocionante. Esta dinámica nos dio un aire fresco y nos preparó, vienen caídas de cosas gigantes. Así que a partir de Punk Hazard, One Piece entra en una fase de alianzas piratas y guerras contra emperadores, un territorio nuevo y emocionante, nacido de este giro de equipo entre antiguos rivales. El arco de Dressrosa es riquísimo en giros argumentales y en momentos, ya que la trama de derrocar a Doflamingo es intrincada y llena de identidades ocultas y regresos muy esperados. Hay dos plot twists enormes que destacan.
El primero es de carácter emotivo y sorpresivo para los fans. Sabo, el hermano muerto de Luffy, reaparece vivo y se convierte en el nuevo usuario de la fruta Mera Mera de Ace. Este momento fue eufórico. En el Coliseo Corrida, Luffy participa disfrazado como Lucy para ganar la fruta de Ace, y justo cuando parece que no podrá seguir ya que lo sacan de la arena porque va a rescatar a Violet, un misterioso competidor, también llamado Lucy, toma su lugar. Posteriormente se revela que es Sabo quien no murió aquel día de niño. Cuando Sabo se quita el casco y Luffy lo reconoce, llorando de alegría, la audiencia enloqueció igual. Era un reencuentro que nadie imaginó que ocurriría tan pronto ni de esta manera. Sabo se come la fruta de Ace frente a un Vargas atónito, asegurando que el legado de Ace vive ahora en él. Este plot twist cumple la promesa del flashback de la posguerra. Sabo estaba vivo con los revolucionarios y su llegada a Dressrosa en el momento justo fue increíble. Para Luffy tiene un alivio enorme tener a otro hermano de vuelta, para nosotros una satisfacción enorme de ver a Sabo poderoso, ya que es el segundo al mando del ejército revolucionario y encima lo vemos entrar en acción. Quizás es el mayor fanservice plot twist de Dressrosa porque Sabo era muy querido desde su introducción tardía y traerlo a la historia principal así fue magnífico. El segundo gran giro de Dressrosa es la revelación interna. El soldadito de juguete que acompañaba a Franky y Usopp es en realidad Kiros, el legendario gladiador y padre de Rebeca. Este lazo era sospechado por los lectores muy atentos, pero la forma en la que se presenta es fantástica. Durante la gran batalla, Sugar, la niña con la Hobby es derrotada gracias a Usopp, en una escena cómica donde Usopp la asusta tanto que se desmaya. Cuando su maldición se rompe, todos los juguetes de Dressrosa vuelven a ser humanos y recuperan su identidad ante los ciudadanos. En ese instante, Kiros, habiendo recuperado su forma humana, le corta la cabeza a Doflamingo. O eso creemos por un segundo. Resulta ser un clon hilo de Doflamingo, pero la imagen es impactante. Doflamingo decapitado. ¿En serio? Por un instante uno cree que sí, pero no, era solo un señuelo. Aún así, la revelación de Kiros junto con los otros recordando quién es, el héroe de la arena, el esposo de Scarlet, el padre de Rebeca, conmociona a Dressrosa entera. El giro aquí es doble. Descubrimos la identidad del juguete, confirmando la triste historia que nos contaron en fragmentos de que él era el padre olvidado de Rebeca, y a la vez exponemos la masiva estafa de Doflamingo ante todo el país, que tenían familiares y amigos convertidos en juguetes que nadie recordaba. Es un momento liberador, la maldición de Sugar se rompe y la verdad sale a la luz. Esto voltea el tablero porque la gente de Dressrosa se da cuenta de que Doflamingo los manipuló vilmente. Hablando de Doflamingo, otra sorpresa fue que aquella renuncia a ser rey y Shichibukai era una farsa. Ese engaño, resultado de sus conexiones con el gobierno y el CP0, nos la comimos nosotros también. En Dressrosa se arranca con la noticia de que siempre será el rey y Shichibukai, ya que se retractó, gracias a un arreglo oscuro. Fue un giro del previo arco de Punk Hazard aclarar que Doflamingo aún tenía su inmunidad, agregando una dificultad enorme. Más giros, Law resulta tener una venganza personal contra Doflamingo por corazón y no solo era táctica. Y nos enteramos de algo importante de Doflamingo, ya que no es un tenryubito activo, aunque de joven sí que lo fue. Perdió ese estatus y sin embargo manipuló con una mentira al gobierno para sus fines. La historia de cómo subió al trono de Dressrosa usurpando al rey Riku, manipulando a la gente con Sugar y su propia actuación, se revela a los ciudadanos y es otro shock para ellos. No podemos olvidar un giro de combate enorme. Luffy revela su cuarta marcha, el Bondman. En la pelea final contra Doflamingo no es un plot twist narrativo, pero para la audiencia ver una nueva marcha con Luffy volviéndose todo rebotante y cubierto de haki volando como un cohete humano fue impresionante. Doflamingo, que parecía intocable, de repente recibe una paliza. Fue satisfactorio e inesperado ver a Luffy literalmente rebotar los ataques y dominar a Doflamingo. Esto sumado a la contribución de Law con su poder en momentos clave, por ejemplo la herida interna que le hace a Doflamingo anteriormente, precipitó la derrota del Shichibukai. También un divertido mini giro es que el héroe que termina venciendo a Sugar las dos veces es Usopp, de la manera más cómica posible. Primero con la cara espantosa que la deja inconsciente y luego cuando Sugar vuelve en sí para tratar de convertir en juguete a Luffy, Usopp despierta el haki, y es que Usopp casi inconsciente visualiza a Luffy Law en peligro y lanza un tiro a ciegas súper lejano que mete a Sugar un susto enorme, y esta escena de God Usopp salvando el día y a todos los tontatas adorándolo fue un giro humorístico que elevó a Usopp al nivel de leyenda viviente local. Nadie vio venir que Usopp tendría una recompensa de 5 estrellas, que el propio Doflamingo le puso precio, ni que lo llamarían Dios Usopp por derrotar a Sugar. Este arco es muy bueno para Usopp en giros graciosos. Y claro, Dressrosa concluye con la caída de Doflamingo. Esto en sí no es un giro muy grande, pero la repercusión mundial sí. Doflamingo, un rey mundial, y Shichibukai es derrotado y capturado.
Esto provoca un terremoto en el equilibrio de poder. Por ejemplo, la noticia produce el surgimiento de la gran flota de los sombreros de paja. Los gladiadores y piratas agradecidos, Cavendish, Bartolomeo, Japo, la armada Japo de Sai, Hideo, Orlumbus, se unen bajo la bandera de Luffy voluntariamente. Luffy no estaba muy por la labor de ser jefe formal de nadie más, pero aceptan su improvisado brindis. Este es un giro hacia el futuro. Luffy ahora tiene 7 tripulaciones subordinadas, nada mal para alguien que ni lo buscaba. Este detalle uno se pregunta de cómo jugará más adelante. Igualmente, la Marina y el CP0 se llevan a Doflamingo y la información sobre los secretos de Mary Joyce que él conocía empieza a ser peligrosa. Ahí se deja en intriga lo del tesoro nacional de Mary Joyce, que Doflamingo sabía y generó teorías. Fujitora hace su apuesta de justicia ciega, se disculpa públicamente con el rey Riku y obliga al gobierno mundial a admitir la verdad, un almirante actuando contra órdenes de encubrir. En definitiva, el arco de Dressrosa está lleno de giros. Sabo regresa y toma la antorcha de Ace, Kiro recupera su humanidad y la gente descubre la verdad del reinado de Doflamingo, Usopp se convierte en dios inesperadamente y el panorama de poder global cambia al caer un engranaje importante como lo era el Joker, Doflamingo. Luego también tenemos a Doflamingo encadenado con el Kairoseki derrotado, ver para creer y el Yonko Kaido enterándose de la fábrica destruida, que Kaido luego aparece y revienta a Kid. Pero si hay que elegir el más emocionante, probablemente sea el retorno de Sabo, que es el que se lleva la palma en cuanto al shock y lágrimas felices. Fue una sorpresa fantástica varios años después de su muerte mostrarlo vivo, en acción y encima portando poderes de su hermano difunto. Un verdadero momentazo inesperado a los que muchos llaman de los mejores giros emotivos de la serie. Dressrosa nos enseñó que One Piece puede tejer sagas complejas donde las piezas caen con giros gratificantes. Viejos personajes vuelven, secretos se revelan y el mundo nunca vuelve a ser igual. El arco de Zou es relativamente breve pero fundamental para la saga final, repleto de información crucial y un giro doble de confianza y asombro. El mayor plot twist de Zou ocurre cuando los samuráis Kinemon y Kanjuro finalmente llegan a la isla Zou, sobre el elefante Zunesha, y se revela que, lejos de haber conflicto, los Minks de Zou no solo conocen al samurái Raizo, sino que lo han estado escondiendo y protegiendo todo este tiempo a costa de sus propias vidas. Este momento fue tremendamente emotivo e inesperado. Durante casi todo el arco nos hicieron creer que los Minks probablemente odiarían a los samuráis de Wano. Incluso Inarashi y Nekomamushi, los duques de la mañana y la noche, les dijeron a Luffy que no trajeran samuráis a la isla. Se construyó con tensión esto, la gente pensaba, uy, cuando sepan que Kinemon y los otros son de Wano, se va a armar una pelea. Pero no, cuando Kinemon por fin se presenta ante los líderes Mink, todos los Minks se arrodillan llorando de alegría, gritando Raizo está a salvo. Los Minks soportaron toda la tortura brutal de Jack, el comandante de Kaido, que los gaseó y mutiló, pero nunca traicionaron a su amigo, y Raizo estaba oculto en la isla. Ese giro de lealtad nos puso la piel de gallina. Resultó que los Mink y los Kozuki, el clan de Wano, fueron aliados desde hace siglos, casi familia. Por eso protegen a Raizo, un ninja de Wano, con su vida. Fue súper inesperado y conmovedor ver que no había resentimiento sino amor y honor compartido. Los mismos protagonistas, Kinemon y el resto, quedan en shock de que los Minks, a quienes ni conocían, hubieran sufrido tanto por proteger a Raizo. Cuando lo muestran, un ninja corpulento y caricaturesco, todos en la tripulación se quedan locos porque es un ninja real. Luffy, Usopp y Chopper se emocionan como niños pidiéndole que haga ninjutsu. Esa escena equilibra la tensión con humor, pero el trasfondo serio es la profunda alianza Mink-Samurai. También en Zou hay un giro espectacular de acción lore. Zunesha, el elefante milenario, la isla viviente, habla y solo Momonosuke puede darle órdenes, aunque Luffy también le escucha, revelando que Momo tiene un poder similar al de la voz de todas las cosas, similar al de Luffy y Roger. Zunesha estaba siendo atacado por Jack, que sobrevivió a la pelea con los Minks y volvió. Cuando Momo, por consejo de Luffy y compañía, le ordena atacar, Zunesha de un solo coletazo hunde los barcos de Jack, acabando con él por ahora. ¡Qué escena tan épica e inesperada! Un enorme elefante actuando por comando del niño heredero Kozuki. Nos dejó boquiabiertos. Jack, un villano muy duro en ese momento que costó atrapar, es derribado como una mosca. También nos preguntamos, ¿qué es Zunesha realmente? Se sugiere un castigo ancestral, caminar eternamente. Un giro místico que abre muchos interrogantes. Zou también nos lanza de lleno con la próxima saga de la información de los Rod Poneglyph. También se nos enseña una de las 4 piedras rojas que señalan Laugh Tale, los Rod Poneglyph, y enterarnos de eso es un giro de trama global. Ahora tenemos instrucciones claras para llegar al One Piece, reunir los 4 Rod Poneglyph. Sabemos que Kaido y Big Mom tienen 2 de esos Poneglyph, y eso amarra nuestras sagas. Enfrentar a Yonkous no es solo personal, es necesario para ir a la última isla. Además se hace la división de misiones. Luffy irá a rescatar a Sanji de Big Mom, mientras Lau, Kinemon y el resto van a preparar a Wano la rebelión contra Kaido. Esta bifurcación de la tripulación en sí es inusual, pero entendible por la escala. Finalmente Zou añade un cameo final excitante.
Marco el Fénix está vivo y está en algún lugar escondido. Nekomamushi se va a buscarlo para la guerra contra Kaido. No es un giro asombroso porque supusimos que sobrevivió a Marineford y el resto, pero es genial que lo planteen de traerlo de aliado. En resumen, Zou nos brindó giros que enfatizaron la lealtad y la intriga histórica, la verdad sobre Raizo y la fidelidad a Mink, la voz de Zunisha cumpliendo las órdenes de Momonosuke y aniquilando a Jack, y la presentación del camino concreto hacia Laugh Tale. Fue un acto cortito donde casi no hubo combates, solo la devastación ya ocurrida en el incidente y el ataque de Zunisha, pero aún así nos quedamos boquiabiertos varias veces por la información y los momentos emotivos. Después de Zou, todos estábamos emocionados y se venía la guerra en Wano. Los lazos de la alianza Mink Pirata Samurai se forjaron, dándole a Luffy su primera pequeña alianza formal de 3 grupos. Este arco demostró que One Piece no solo sorprende con batallas, sino también con gestos de amistad legendarios y secretos del pasado que reconfiguran la aventura. El arco de Whole Cake Island es un festín de engaños, revelaciones familiares y un clímax de escape frenético, donde destaca particularmente un giro de personaje. Pudding, la dulce y tímida prometida de Sanji, resulta ser una personalidad oculta malvada, y luego inesperadamente un corazón dividido que la lleva a ayudar a los sombreros de paja. La introducción de Charlotte Pudding nos engaña a todos, al principio parece una aliada, la hermosa hija de Big Mom que quiere ayudar a Sanji a escapar del matrimonio arreglado. Nos compadecemos de ella porque sufre por los gángsters del Yerma, pero plot twist, en realidad Pudding era una actriz manipuladora. En privado se burla cruelmente de Sanji revelando su tercer ojo y confesando que planea asesinarlo en la boda por órdenes de Big Mom. Esa escena donde Pudding cambia el rostro de corderito a psicópata apuntándole con la pistola a Reiyu, la hermana de Sanji, y mofándose de cómo Sanji la miró enamorado fue un shock. Nadie vio venir que aquella chica aliada en verdad era una villana retorcida, hasta la voz le cambia y muestra su ojo oculto, del que secretamente se avergüenza. Ese giro malvado nos dejó atónitos y a Sanji devastado cuando se entera, ya que lo escucha detrás de la pared bajo la lluvia en una escena trágica. Pudding pasó de dama en apuros a conspiradora despiadada en un capítulo, pero espera, la montaña rusa de Pudding no acaba. Más adelante, durante el caótico intento de asesinato de Big Mom en la boda, y la deja aún más desconcertada al elogiar su tercer ojo, diciéndole que es hermoso. Otro giro interno en Pudding es que sus sentimientos genuinos emergen. Empieza a enamorarse de Sanji de verdad, esa villana que se reía malévola se sonroja y tartamudea. Incapaz de dispararle, termina ayudando en la gran fuga. Colabora con Chiffon y Vetch para hacer la nueva tarta de bodas que calme a Big Mom, y luego en la huida final borra los recuerdos de Sanji besándolo. Otra sorpresa agridulce, su redención la hace a costa de que Sanji no la recuerde en ese instante afectivo. Pudding es un personaje con doble plot twist, primero revela su faz oscura e inesperada y luego revela su lado bueno enterrado. Nos mantuvo adivinando hasta el final si se redimiría o no. Al terminar Whole Cake pasó de ser odiada a entendida, fue víctima del odio de su madre hacia su ojo y Sanji la liberó de eso con un halago. Un giro romántico inusual en One Piece. Otro gran giro de Whole Cake es el origen de Big Mom y el misterio de Madre Caramel y los huérfanos devorados. En medio de la batalla tenemos un flashback de Lin pequeña. Descubrimos que era una niña gigante inocente con fuerza descomunal adoptada por Madre Caramel. Parecía una historia tierna de redención, hasta que su sexto cumpleaños Lin entra en un trance alimenticio. Caramel y todos los niños desaparecen misteriosamente y se implica fuertemente que Lin se los comió vivos, sin darse cuenta. ¿Que Big Mom de niña cometió ese canibalismo involuntario? Ese giro es tenebroso. Además, Caramel resultó ser una traficante de niños vendiéndolos al gobierno. Otro plot twist, la monja era malvada. Y al final, Lin se come sin saberlo a su figura materna y hereda sus frutas. Esa revelación fue bastante oscura y nos explica por qué Big Mom está tan perturbada. Pocos esperaban esa clase de pasado. En Whole Cake también hay traiciones y alianzas inesperadas. Capone Vetch, un supernova mafioso, resulta ser aliado temporal de Luffy. Forman el plan para matar a Big Mom juntos. Nunca imaginé a Luffy cooperando con un gángster como Vetch, pero lo hace por necesidad. Vetch con su cuerpo castillo se vuelve fundamental en la huida. Este giro de tener a un pirata tan sanguinario como Vetch jugando al lado de los sombreros de paja por conveniencia fue bastante entretenido. El Yerma Double Six también nos sorprende. Si bien comienzan como esos tipos despreciables que abusan de Sanji, en la boda cuando descubren que ellos también van a ser masacrados por Big Mom y terminan luchando codo a codo con Sanji y Luffy. Ver a Ichiji, Niji, Jonji y Reiyu con sus trajes de poder arrasando a los esbirros de Big Mom fue genial. Un giro en la dinámica. No se vuelven buenos exactamente, pero salvan a Sanji y reconocen su valor. En cierto modo, Yuji el padre llora cuando Sanji lo salva y ese orgullo suyo se rompe un segundo. Nadie esperaba que el Yerma terminara ayudando en la fuga. Y hablemos del final de arco, la huida desenfrenada y la intervención del Tamatebaco, la famosa caja Tamate que vino de la isla Gyojin y que estaba cargada de explosivos. Termina explotando justo en el castillo de Big Mom en medio del caos final. Todo Whole Cake tiene una explosión enorme, dando a los sombreros de paja y aliados un tiempo para escapar. Ese giro cómico que es un gag de otro arco
Fue un golpe de suerte inesperado que prácticamente salvó a Luffy de ser atrapado en ese momento. Claro, Big Mom sobrevive, pero la embarrada es grande. También está el sacrificio de Pedro, que fue un giro triste. Justo cuando parecía que todo saldría bien, Pedro se inmola para vencer a Perospero y ayudar a la banda a huir. No creí que un personaje aliado se muriera en este arco, y pasó, agridulce pero significativa. Y no olvidemos la batalla de Luffy contra Katakuri. Más que un giro, es un desarrollo. Katakuri se reveló como un oponente formidable con su futura visión, y la sorpresa fue ver su lado humano. Literalmente, cuando se quita la bufanda y se ve que su boca tiene un tamaño enorme, que es un complejo suyo, y Luffy logra respetarlo. Katakuri, un enemigo, termina concediendo a Luffy cierto respeto y se deja caer teatralmente para que Luffy gane por honor. Eso fue inesperado, un comandante de Yonko reconociéndole la victoria moral a Luffy, porque este también se ganó su respeto. Incluso Katakuri se lanza de espaldas, cosa que no hacía nunca, simplemente para reflejar que Luffy había ganado. Un antagonista con sentido del honor que casi pareciera aliarse en espíritu. Fue un giro en el típico villano despiadado. Katakuri resultó ser bastante decente y eso no lo veíamos venir al inicio de la pelea. En conclusión, Whole Cake Island nos sorprendió sobre todo con la dualidad traicionera y redentora de Pudding. Ese fue el mayor plot twist de personaje. También con el oscuro pasado de Big Mom, las insospechadas alianzas de conveniencia de Luffy con Bech, Sanji con su familia por un rato, y luego ver cómo se resolvió todo también gracias a la Tamatebaco, fue un arco lleno de drama familiar y cosas estratégicas, demostrando que One Piece puede ser tan intenso emocionalmente como astuto en giros argumentales. Al final, los sombreros de paja escaparon por los pelos, Big Mom quedó furiosa y la saga dejó plantada la semilla para un futuro enfrentamiento con ella nuevamente. Whole Cake nos mantuvo adivinando la lealtad de cada personaje hasta el último momento, y haciendo de sus giros de trama una dulce y a veces amarga degustación narrativa. El arco del Reverie es corto, pero probablemente uno de los más reveladores en términos de trama global, porque en pocos capítulos nos lanza bombas de información sobre el mundo y nos deja cliffhangers enormes. El mayor plot twist del Reverie es la presentación de un personaje misterioso en la cúspide del poder, Imu-sama, quien aparentemente es el verdadero soberano del gobierno mundial, sentado en el trono vacío que supuestamente nadie debía ocupar. Esto fue un mega shock durante la Reverie, la conferencia mundial de reyes. Vemos a los Gorosei hablando con alguien al que llaman Imu-sama, y vemos esa figura en la sala del tesoro de Mary Joyce contemplando fotos de Luffy, Shirahoshi, Vivi y Barba Negra, y luego sentados en el trono vacío. ¿Qué significa esto? Descubrir que hay alguien importante por encima del Gorosei, que se suponía la máxima autoridad, cambia todo lo que entendíamos del poder en One Piece. La existencia de Imu es ultra secreta, pero para nosotros fue la revelación de que la marina y el gobierno mundial responden a un rey en las sombras. Ese giro político enciende mil teorías. ¿Qué quiere Imu? ¿Por qué tiene la foto de Vivi? ¿Está decidiendo a quién borrar de la historia? Sin duda, la introducción de Imu-sama es el mayor bombazo del Reverie. Otro giro importantísimo es la abolición del sistema Shichibukai. Gracias a Cobra y Riku, levantando la voz en el Reverie, se vota por terminar a los 7 guerreros del mar. Y pasa, esto significa que Mihawk, Boa, Buggy, Weevil, todos son inmediatamente considerados enemigos de nuevo. Vemos a Marines y Kobe preparando sus arrestos, y este giro fue esperado por muchos. Pero aún así marca un antes y un después. Los Shichibukai eran parte de los 3 grandes poderes del mar, y su abolición deja un vacío de poder enorme. Esto presagia el caos. Este giro global cambia la dinámica que conocemos de casi el principio de la serie. El Reverie también resuelve algunos misterios. Sabo se infiltra en la Reverie para rescatar a Kuma, que está convertido en esclavo de los Tenryubito, un giro triste en sí mismo. Kuma, que era un revolucionario infiltrado en los Shichibukai y acabó de esclavo sin mente. Al final del Reverie, noticias confusas dicen que hubo un intento de asesinato al Tenryubito San Carlos, que fue frustrado, y luego que Sabo está muerto o capturado, dejando a sus camaradas revolucionarios llorando en un periódico. Eso nos dejó helados. ¿Murió Sabo? Spoiler, luego sabríamos que no murió, fue tergiversado, pero en ese momento nos quedamos en shock, en plan, ¿otra vez? También hay reencuentros pequeños pero intensos. Vivi, Shirahoshi, Rebecca y otros amigos de Luffy conviviendo en Mary Joyce, conversando sobre él, que eso fue bastante bueno. Se topan con San Carlos intentando esclavizar a Shirahoshi, pero aparece otro Tenryubito, San Myosgar, pero resulta ser bueno, que es el mismo que Otohime salvó en el pasado, y defiende a Shirahoshi golpeando a Charlos con un mazo. Un Tenryubito pegándole a otro en favor de un Kyojin. Inimaginable, pero sucedió. Fue muy gratificante ver a Charlos recibiendo su merecido de la forma más inesperada. Otro momentazo, Shanks aparece brevemente para hablar con el Gorosei sobre cierto pirata. Ese cameo generó teorías muy locas. ¿Shanks está conspirando con el gobierno? Fue un giro sutil pero interesante. Por último, Cobra, el rey de Arabasta, quería preguntar en el Reverie sobre el siglo vacío y los Poneglyph, por la historia de su ancestro Nefertali Lili. Vemos los Gorosei molestos con esto y luego se sugiere que en el Reverie algo le pasa a Cobra. En el final de Wano se sabría que fue asesinado con implicaciones para Sabo e Imu. El Reverie sembró esa
intriga. Al final se reporta Cobra muerto, Sabo implicado. Un shock que no comprendimos del todo, pero sabíamos que no era del todo así. En síntesis, Reverie en muy poco tiempo nos dejó el gran giro de la existencia de Imu, un titiritero supremo en el gobierno mundial. La inesperada pero aplaudida medida de quitar a los Ichibukai, lo cual es un cambio enorme en el status quo de décadas de la serie, y nos anticipó conflictos venideros con las confusas noticias de Sabo y de Vivi. Es un mini arco, pero cada capítulo fue boom, boom, boom en revelaciones. Muchos consideran la aparición de Imusama lo más loco porque recontextualiza la idea de que no hay monarca mundial, cuando en realidad sí lo hay, pero las sombras. Este giro ha disparado las especulaciones. ¿Será inmortal? ¿Es de la familia Nefertari? ¿Tiene relación con Lily? El Reverie cerró con la sensación de que cosas muy grandes se mueven tras bambalinas, dejándonos en un suspenso brutal justo antes de saltar a la saga de Wano. Un recordatorio de que One Piece no solo trata de piratas peleando, sino de secretos globales y tramas que van a explotar en la saga final. Menudo aperitivo potente fueron esos capítulos del Reverie. El arco de Wano es una saga enorme dividida en actos, repleta de giros tanto en la historia presente como en la conexión con la historia antigua. Siendo tan extenso tiene varios momentos plot twists memorables, pero sin duda el más impactante y que hizo explotar al fandom fue la revelación de la verdadera naturaleza de la fruta de Luffy. La Gomu Gomu no Mi es en realidad la Ito Ito no Mi modelo Nika, dios del sol, y la correspondiente transformación de Luffy en la quinta marcha encarnando al guerrero de la liberación. Este giro fue monumental. Durante la batalla final contra Kaido, Luffy aparentemente es derrotado, ya que Kaido lo noquea y su corazón deja de latir por un momento, y entonces de repente Luffy despierta un nuevo poder. Su cuerpo comienza a cambiar de forma libremente emanando vapor y su pelo se vuelve blanco. Los 5 ancianos en Mary Joyce en paralelo discuten que la fruta Gomu Gomu estuvo en los registros de una Zoan que llevan 800 años buscando y que su verdadero nombre es la Ito Ito modelo Nika. Posee un cuerpo de goma y otorga un poder muy grande, limitado solo por la imaginación del usuario. Enterarnos de esto deja a cualquiera boquiabierto. El poder de Luffy es literalmente el de un dios de la alegría y liberación. El gobierno había tratado de evitarlo por siglos. Cuando Luffy reaparece ante Kaido en esta forma de quinta marcha, hace locuras de dibujo animado, agarra el suelo como si fuera goma para rebotar a Kaido, se pone los ojos saltones estilo cartoon, convierte al poderoso dragón en una cuerda de saltar, se ríe con una alegría desenfrenada, es Joy Boy renacido, como profetizó Zunesha. Este giro cambia la perspectiva de todo. Luffy no era un simple hombre de goma azaroso, su fruta era especial y su destino aún más, y temáticamente hace de la batalla un festival de imaginación. Fue sumamente inesperado que One Piece rompiera incluso las reglas de su estilo artístico, Luffy dibujado estilo cartoon en pos de su despertar. Antes de este bombazo, Wano nos dio otros giros. El traidor de Wano resultó ser Kurozumi Kanjuro, uno de los samuráis que viajaron en el tiempo con Kinemon. Durante mucho tiempo hubo la sospecha de un espía, pero descubrir en la capital de las flores que Kanjuro lo estuvo vendiendo fue un shock doloroso. Lo revela justo cuando intenta secuestrar a Momonosuke y deciden enfrentarse a su antiguo camarada. Este giro entroncada con la temática de Wano, la maldición de los Kurozumi, y Kanjuro como actor consumado cumplió su papel hasta el final, incluso volviendo como dibujo espectral para incendiar el castillo de Kaido. Fue inesperado que uno de los amigos de Oden fuera tan fiel a Orochi por venganza. Luego tenemos la muerte falsa de Oden en el clímax del acto 2. Los Vainas Rojas ven aparecer vivo a Kozuki Oden en persona, 20 años después, y por un segundo todos, nosotros incluimos, queremos creerlo. Pero rápidamente se revela que es un dibujo transformado por Kanjuro para burlarse, un giro ilusorio que nos dio esperanzas para luego romperla. Tenemos la traición de Apple en la emboscada de Kaido al inicio del acto 3, y nos sorprendió, pero su naturaleza es así. X-Drake resultó ser aliado encubierto de la marina, de Sword, y se voltea contra Kaido pidiendo unirse a Luffy, y esto fue un giro menor pero interesante. También Big Mom aliándose con Kaido, una dupla de Yonkous que era un giro terrible, no duraron amistosos para siempre, pero cuando se juntan uno piensa, ¿cómo van a ganar ahora? Otro giro dramático es que Kaido decapita a Orochi de un tajo en medio de la fiesta. Orochi, que era un villano asqueroso, de pronto es traicionado por Kaido y aparentemente muerto. Luego supimos que su fruta Yamata no Orochi le permitió sobrevivir con varias cabezas. Pero ese momento fue bastante catártico o inesperado. Ver al Shogun suplicando y ¡zas! Cabeza fuera. Aunque no murió allí definitivamente, fue satisfactorio. En el clímax, tras la derrota de Kaido y Big Mom cayendo en el manga, tenemos las recompensas de Luffy y Laoui Kid, como nuevos emperadores. Y Buggy se convierte en Yonko de forma cómica por crear Crossguild con Mihawk y Crocodile. Esa era post-arco, es más en el level o epílogo. Volviendo a los giros en Wano, la revelación de que Kozuki Oden tenía un diario con la verdad del mundo que leyó Yamato y vendrían 20 años se va soltando a pedazos. Yamato contándole a Momonosuke sobre su padre Oden fue tierno. Por cierto, Momonosuke adulto. Shinobu usó su poder para volver mayor a Momonosuke, transformándolo de niño a hombre de 28 años. Ver a Momo adulto con el cuerpo de Oden fue wow, y su dragón rosa gigante sorprendió a Kaido. No fue un giro de traición, pero sí de... ¿qué han hecho qué?
Luego también tenemos el segundo golpe de estado. Al final, cuando todos piensan que ya han ganado, Kozuki Hiyori revela su identidad a Orochi y junto a Denjiro le dan el golpe final, mientras que Orochi arde. Ver a Hiyori decirle que la familia Kurozumi fue nacida para arder, repitiendo las palabras de odio hacia Orochi invertidas hacia él, fue un giro poético y muy polémico. No se esperaba que Hiyori tendría ese momento de venganza fría, pero lo tuvo. Y claro, la revelación de que Pluton, la antigua arma ancestral, está en Wano. Eso le cuenta a Sukiyaki a Robin, otro gran giro en el lore. Pluton no estaba en Arabasta realmente, sino en Wano esperando a ser liberado cuando los bordes de Wano sean destruidos. Esto conecta con Zunesha pidiendo permiso para abrir las fronteras y Momonosuke diciendo que aún no. Increíble, el arma ancestral está dormida allí y puede ser usada en un momento futuro. Por último, la apertura de fronteras de Wano se pospone y Momonosuke se vuelve Shogun en un gran momento emotivo. Quizás no fue tanto un giro como una culminación, pero ver a Momonosuke presentándose de adulto a su pueblo fue la sorpresa final para los ciudadanos de Wano. Y no podemos olvidar la quinta marcha, Luffy murió literalmente un instante. Zunesha diciendo que Joy Boy ha regresado y tuvimos ese momento de tensión y luego la risa de Luffy, que eso fue charla en la comunidad por meses. Así que de todo Wano me quedo con el giro de la fruta de Luffy o de Nika. Tras más de 1000 capítulos, enterarnos que el mayor poder base que tenía el protagonista en ese momento era secreto y que es la encarnación de la figura mítica de Joy Boy renacida fue un cambio de paradigma. Algunos lo vieron venir con pistas, pero muchos otros no. Y la forma en la que se manifiesta, con Luffy volviéndose un dibujo animado omnipotente por momentos, fue la locura hecha batalla. Los otros giros, lo de Ganjuro, Oden falso, el Hiyori contra Orochi, fueron muy buenos, pero este cambio cambió One Piece para siempre. Una obra kabuki de 5 actos llena de giros, traiciones, identidades secretas, profecías cumplidas y sí, el despertar de Nika, el mayor plot twist de Wano, que nos dejó a todos tamborileando de la emoción. Cada arco de One Piece tiene su sorpresa especial, pero Wano se aseguró de regalarnos uno de los más espectaculares e inesperados de toda la serie, y con ese vamos encaminados a la saga final con apuestas aún más altas. El arco de Egghead nos tuvo hasta el filo del asiento con Vegapunk, sus 6 satélites y un gran misterio en el aire. Desde el principio había señales de que algo no cuadraba en la isla futurista de Egghead. Sistemas de seguridad desactivados, comunicaciones cortadas, ataques inesperados, ¿había un saboteador entre los aliados? La tensión subía con cada capítulo y todos empezamos a teorizar desenfrenadamente. ¿Sería un agente infiltrado el CP0, Karibo escondido por ahí o incluso un traidor entre los Vegapunk? Oda nos estaba preparando para algo grande y vaya que lo logró. De pronto, ¡boom! En el momento más crítico ocurre lo impensable. Shaka, el satélite más lógico y justo, cae al suelo de un disparo. ¡Sorpresa! ¿Quién demonios apretó el gatillo? La respuesta nos dejó helados. York, la satélite risueña y glotona, era la traidora. Esa misma York, que parecía solo preocuparse por comer y dormir, se plantó con una sonrisita siniestra y el arma aún humeante. La revelación de York como la infiltrada que estuvo pasando información al gobierno mundial dejó a la comunidad en shock. Nadie esperaba que la más inocente del grupo fuera la mente maestra del caos. La dulce York, ambiciosa en secreto, vendió a Vegapunk para cumplir su retorcido sueño de convertirse en Tenryubito. Menudo plot twist. La forma en la que se reveló fue de pura genialidad narrativa, ya que York no solo traicionó de palabra, ella misma le pegó un tiro en la cabeza a Shaka, revelando así su traición sin mostrar remordimientos. En ese instante nos quedamos con la boca abierta. Ese giro inesperado cambió por completo el rumbo del arco, el aliado se volvió villano interno, y de ahí en adelante todo fue caos y adrenalina. La traición de York fue el catalizador de una gran guerra a escala de Egghead, provocando la respuesta inmediata de Kizaru y una ofensiva total de la marina. Gracias a York, el incidente de Egghead escaló con la isla al borde de la destrucción y secretos del siglo vacío saliendo a la luz. En resumen, el mayor plot twist del arco de Egghead fue esa traición inesperada desde dentro que nos hizo gritar ¿qué? Al leerlo elevó el hype y confirmó que One Piece todavía sabe cómo seguir sorprendiendo. Este momento quedará en nuestras memorias como uno de esos momentos legendarios en los que Oda nos voló la cabeza, dejándonos ansiosos de ver cómo seguía la aventura tras el incidente de Egghead. Otras cosas importantes a mencionar sería por ejemplo la revelación de la existencia de Emmet, un robot que conoció a Joy Boy, que contenía su haki en un nudo y que nos ayudó a escapar en una lucha contra el Gorosei liberando el haki de Joy Boy y haciendo que Luffy y los demás pudieran partir hacia Elbaf. Otra revelación a comentar sería todo el pasado de Bonnie, revelando también que es hija de Kuma, la propia aparición de Kuma y toda la trama que lo envuelve, el hecho de ver que Kuma era un esclavo que pertenece a una raza que son los Buccaneer y todo lo que implica es increíble, incluso ver que conocían a Kizaru desde hace tiempo y que estuvieron juntos y que se consideraban amigos y ver cómo Kizaru tiene que acabar con Vegapunk fue un momento muy duro, un momento muy triste, pero que estuvo muy bien representado por parte de Oda y que seguramente tenga algún tipo de importancia futuro, por no mencionar la gran revelación de la verdadera naturaleza y apariencia del Gorosei, ya que se manifiestan en la isla de Egghead revelando sus verdaderas formas y son literalmente unos demonios. Se lanzan todos al ataque y por mucho que acaben con ellos, siguen regenerándose y siguen volviendo, siendo criaturas aparentemente invencibles, y como Sabo describió cuando estuvo en Mary Joyce, eso parecía el infierno.
ver cómo se desarrolló toda esta batalla y ver cómo se desarrolló todo esto fue increíble. Otro plot twist importante que hubo en sentido de traición fue que alguien que pensábamos que estaba en nuestra contra realmente estaba a favor, y es el personaje de Stussy, que estaba unida al CP0, que nosotros creíamos que era enemigo, y resultó que era un clon de la verdadera Stussy, que era Miss Bugging, la cual pertenecía a la tripulación de Shevek, a los Piratas Rocks, y que ahora resultaba que estaba de nuestro lado. Traicionó a Kaku y a Lucci, permitiendo y facilitando su captura, e hizo que las cosas en el arco se nos pusieran un poco más fáciles. Tras el arco parece que este personaje ha muerto, pero obviamente esto es One Piece y ese personaje va a seguir vivo, así que suponemos que lo veremos en los futuros arcos y seguramente nos traiga alguna cosa positiva. Y hasta aquí estaría el mejor plot twist de cada arco de One Piece. A lo largo de este vídeo no solamente hemos comentado el mejor plot twist de cada arco, sino que hemos hecho un pequeño repaso de cada uno de los mejores plot twists, analizándolos todos y comparándolos, y creo sinceramente que ha quedado un vídeo increíble. Y ya sabes que si te ha gustado le puedes dar al botón de like, te puedes suscribir al canal para ver más vídeos y dejarme en los comentarios todo lo que pienses acerca del vídeo, o si hay algún plot twist que tú hubieras metido en lugar de otro. Te leo en los comentarios como siempre. Así que mandar un saludo enorme al mejor youtuber, más guapo, el mejor, el más sexy, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.